SER Podcast. Europa tiene un problema, tenemos un problema con las vacunas. La población que ha recibido la primera dosis en la Unión es del 11% del total, cuando hay países como Reino Unido que están en el 50%, o Israel, donde más de la mitad de los habitantes ya ha recibido la pauta completa con las 2 inyecciones. Así que Europa tiene un problema, pero está por ver que haya dado con la solución. Está justificado el control de las exportaciones de vacunas, dijo el presidente francés Emmanuel Macron después de la primera jornada de la cumbre de líderes europeos. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Europa, cuyos países van endureciendo las restricciones, ha decidido avanzar en ese mecanismo que, pensando sobre todo en el Reino Unido, permite bloquear la exportación de las dosis que se producen aquí si siguen sin llegar las vacunas comprometidas. Bruselas tensa su relación con AstraZeneca, a la que acusa de incumplir con lo que estaba firmado. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. 77 millones de dosis exportadas desde diciembre, 21 de estos millones al Reino Unido. Son los datos con los que la presidenta von der Leyen ha querido responder a quienes expresan el temor a un bloqueo comercial. So the bottom line is we invite others. Lo que estamos haciendo es invitar a otros a mantener una actitud abierta, dice la presidenta, convencida que el objetivo es que la Unión se garantice que obtiene las dosis que le corresponden. Y para eso queda muy poco tiempo, porque el segundo trimestre empieza la semana que viene y en tan solo 3 meses los 27 tienen que repartirse 300 millones de vacunas para garantizar que pueden terminar con las restricciones a la circulación. Pero tal y como están las cosas, de momento las restricciones van a permanecer. Francia, que tiene bajo confinamiento temporal a 1/3 de su población, amplía esa medida a más regiones. La incidencia en ese país está en 562 casos por cada 100.000 habitantes. En Italia se sitúa en 517. Más bajo es el dato de Alemania, pero más preocupante el mensaje que ha lanzado la canciller al advertir de que las nuevas cepas son más infecciosas. Berlín complica tanto las entradas como las salidas del país. Corresponsal Carmen Viñas. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, Alemania endurece los requisitos para quienes entren por vía aérea. Deben presentar un test negativo realizado como máximo 48 horas antes de la llegada. Las aerolíneas, las autoridades de control fronterizo o las sanitarias deben comprobar antes de salir la existencia del citado test, que puede ser tanto PCR como de antígenos. La canciller Angela Merkel ha expresado su preocupación en el Bundestag por el continuo aumento de positivos desde que comenzó la desescalada hace 2 años. Lo siento mucho, pero esta mutación es más agresiva, más infecciosa y en gran medida más mortal. La canciller ha instado a los alemanes a no viajar estas vacaciones y hacer uso de los test semanales gratuitos que ofrecen los gobiernos federal y estatal. La incidencia aquí en España está en 134 casos por 100.000 habitantes. Aquí han entrado en vigor esta medianoche las restricciones de Semana Santa. Hasta el 9 de abril, todas las comunidades, menos las islas, están cerradas perimetralmente. El objetivo es limitar al máximo los desplazamientos y por eso va a haber un despliegue de agentes policiales para controlar el tráfico. La ministra Darias pide prudencia y que se cumplan las medidas para frenar el avance de la cepa británica. Siguen aumentando a lo largo de estas últimas semanas y ocupa ya un espacio de más del 50%, con muchas comunidades autónomas por encima del 70 o el 80%. En Cataluña empieza esta mañana el pleno de investidura de Pere Aragonès, que tiene el apoyo de la CUP. De la CUP, pero no de los que han sido sus socios todos estos años, Junts per Catalunya. Así que de momento la investidura, hoy al menos, no sale. El partido de Puigdemont se resiste a convertir al candidato de Esquerra en president. Al menos la primera votación va a poner en marcha el plazo de 2 meses para que haya presidente. Y en el mundo, Bayo, 2 focos de atención de Suez a Washington. Las autoridades egipcias han suspendido la navegación en el canal de Suez mientras trabajan contrarreloj para desencallar el Ever Given con ayuda de excavadoras y de remolcadores. El megacarguero de bandera panameña sigue atravesado desde el martes en esa arteria crucial para el comercio por la que pasan el 25% de los contenedores de mercancías del mundo y buena parte del petróleo que llega a Europa. En Estados Unidos, Joe Biden dio ayer su primera rueda de prensa como presidente. Anunció que llegará a los 200 millones de dosis de vacunas en 100 días, el doble del objetivo marcado antes de llegar a la Casa Blanca. Y sobre la crisis migratoria, el presidente estadounidense prometió no dejar desamparados a los menores que llegan solos a la frontera con México. También defendió su política de revertir las expulsiones rápidas de Donald Trump en el marco de una crisis que se ha cobrado la vida de un niño de 9 años ahogado en el Río Grande.
Es viernes, es 26 de marzo. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, La Ángeles. buena noticia es que es viernes, pero me dices que este fin de semana se nos va a hacer corto. Sí, se nos va a hacer corto porque este fin de semana toca cambio de hora. En la madrugada del sábado al domingo, a las 2 de la madrugada serán las 3. Es ese cambio de hora con el que nos pasamos el domingo agobiados, sin saber por qué, hasta que nos damos cuenta de que nos han quitado una hora del día. Pues vaya manera de cortarnos el rollo antes de empezar el fin de semana, Sonia. No, hay una parte buena y es que comienza el horario de verano. Los días empiezan a ser más largos, se acerca ese tiempo que estamos todos ansiando. Hoy mismo vamos a tener un viernes lleno de sol y de calor. 25 grados van a tener los afortunados que viven en Canarias, en Huelva, en Murcia, 22 en Sevilla. Así que vamos a intentar ver el lado bueno de las cosas. Vamos a quedarnos con esa parte positiva y en un minuto vamos con más noticias. Hoy termina la cumbre de la Unión Europea en la que los 27 tratan de dar con la fórmula que acelere la vacunación. Si algo quedó claro ayer en la reunión de los líderes europeos es que las cosas no se están haciendo bien en esta materia y el dato es raquítico. Solo el 5% de la población ha recibido las 2 dosis, Sonia. Sí, por eso los 27 quieren acelerar el ritmo de vacunación. Hay una necesidad imperiosa de seguir trabajando para mejorar la producción y la distribución entre los Estados miembros, reconocía al término de la cumbre el presidente del Consejo, Charles Michel. Bruselas ha reformado también el mecanismo de control de exportaciones que puede bloquear los envíos de cualquier farmacéutica, concretamente al Reino Unido, si siguen sin llegar a los países comunitarios las dosis comprometidas. Aquí en España, ahora que se vuelve a administrar la vacuna de AstraZeneca, el ritmo del proceso se ha acelerado. Se han puesto 200.000 vacunas en un día. Aunque todavía hay muchos problemas, el más grave en Cataluña, donde se han tenido que paralizar las citas para las personas de entre 60 y 65 años que iban a recibir la vacuna de AstraZeneca, pero siguen los retrasos en la distribución. Nicolás Castellano. La cifra de vacunados con la pauta completa se acerca ya a los 2.400.000. El porcentaje de vacunas administradas está próximo a los 7 millones, son exactamente 6.839.000, lo que supone el 80,4% de los 8,5 millones de dosis que han sido distribuidas a las distintas comunidades autónomas. Los datos del Ministerio de Sanidad siguen situando a Andalucía, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Asturias como las regiones con un porcentaje mayor de dosis administradas. La de Pfizer sigue siendo la vacuna más administrada en nuestro país con 5.400.000, seguida de AstraZeneca, que supera ya el millón de dosis inyectadas, y de Moderna se han administrado 402.000 hasta el momento, según los datos del Ministerio. Y del Reino Unido llega una advertencia preocupante, la que ha lanzado su ministro de Sanidad. Sobre cómo la nueva ola de coronavirus está afectando más a los más jóvenes. Tengo que advertir de estos casos entre menores de 18 años, decía Matt Hancock en el Parlamento británico. Es una preocupación la de mayor transmisión entre los jóvenes que ha mostrado también el primer ministro francés. Allí los contagios avanzan sin control, la incidencia está por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Así que el gobierno ha extendido las restricciones a 3 regiones más, incluida Lyon, que es la segunda más grande del país. Informa desde París, Irene Casado. Con más de 45.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la aceleración de la epidemia afecta a todo el territorio francés. Con el objetivo de revertir esta tendencia al alza, las autoridades ampliaron este jueves la lista de zonas sometidas a medidas de frenado reforzadas. 3 nuevos departamentos se sumarán este sábado a las 16 zonas sometidas desde el 20 de marzo a un nuevo confinamiento aligerado. Por ahora, los colegios permanecen abiertos en las zonas reconfinadas. Sin embargo, la multiplicación de los contagios en las escuelas es cada vez más preocupante. A pesar de la indiscutible degradación de la situación sanitaria en el ámbito escolar, el gobierno sigue siendo reacio a su cierre, una posibilidad considerada por el Ejecutivo francés como un último recurso que se tratará de evitar a toda costa con el refuerzo de los protocolos sanitarios en los colegios en los próximos días. Aquí no hay de momento cifras preocupantes en torno a los jóvenes, pero sí la constatación de que la cepa británica es ya la mayoritaria. Sanidad llama a extremar las precauciones esta Semana Santa para evitar que la incidencia, que ha ido aumentando en los últimos días, se dispare tras las vacaciones. Adela Molina. La incidencia acumulada sigue su escalada, aunque de forma muy lenta. Sanidad notificó ayer incrementos discretos en 13 de las 17 comunidades autónomas. Madrid, Navarra, País Vasco y Ceuta superan los 200 casos por cada 100.000 habitantes, nivel de riesgo alto, mientras que Melilla se mantiene por encima de los 500, riesgo muy alto. La ministra Darias insistió en el Congreso en la importancia de cumplir las restricciones acordadas para esta Semana Santa para frenar los contagios. Evitar que haya una cuarta ola depende
de todos nosotros y de todas nosotras. Es muy importante que las medidas preventivas que hemos acordado entre todos para la Semana Santa se cumplan. Sanidad informó este jueves de más de 6.300 nuevos casos, prácticamente la misma cifra que hace una semana, y otros 356 fallecidos, aunque parte se deben a que Cataluña sigue ajustando sus datos. En los hospitales la situación se mantiene estable, con una ocupación en planta del 6% de media y del 18% en las unidades de cuidados intensivos. Pues a pesar de ese crecimiento en la incidencia, los técnicos de sanidad y de las comunidades han preferido esperar hasta después de Semana Santa para endurecer las restricciones de la hostelería. Ese nuevo protocolo que cerrará el interior de bares y restaurantes en las zonas donde haya más de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Donde no van a esperar a esa decisión es en Baleares. Hoy cierran en Mallorca el interior de los establecimientos, que habían vuelto a abrir hace solo una semana. Y en Euskadi se van a aprobar nuevas restricciones para los municipios con más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Entre ellos, algunas que afectan a la hostelería. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? La principal novedad empieza ahí, en los 400 y no 500 casos como tope. A eso se añade, esquivando a los juzgados o tratando de hacerlo al menos, una limitación máxima en el horario de la hostelería en municipios que superen esa cifra de incidencia. 6 horas y media de apertura como mucho, de 6:30 de la mañana a 9:30 para el desayuno y de 1 a 4:30 de la tarde. La intención es que sea cada martes cuando se revise el listado de municipios afectados y no 2 veces por semana como en ocasiones anteriores, y los cambios entrarían en vigor cada miércoles, en concreto el miércoles que viene. Hoy tendremos los detalles con el Lehendakari, con su propuesta, porque es el planteamiento, la sugerencia que se le ha hecho desde el Labi técnico. La última palabra es suya. La imagen que sigue dando la vuelta al mundo es la de una pequeña grúa intentando mover el barco, el enorme barco que bloquea el canal de Suez desde hace 3 días. Sí, no hay forma de mover al Ever Given, el barco panameño de 400 metros de eslora. Los trabajos van a seguir hoy, pero son muy complicados y se teme ya que la operación lleve días o incluso semanas. Informa desde el Cairo, Nuria Tesón. El barco portacontenedores Ever Given sigue bloqueando el canal de Suez y las labores para moverlo no han dado resultados hasta el momento. La tarea tiene enjundia porque el tamaño del buque, uno de los mayores del mundo, equivale al del Empire State, aproximadamente 400 metros de largo y 59 de ancho. El peso es otro de los problemas a afrontar, 224.000 toneladas, pero retirar carga podría llevar días o incluso semanas, algo en lo que los egipcios y la economía mundial prefieren ni pensar. Por el canal de Suez, que es una de las principales rutas marítimas del mundo, pasa casi el 12% del comercio mundial, incluido el 7% del crudo, y también se transporta gas por esta ruta. La reacción inmediata en los mercados fue el aumento de un 3% del barril de Brent ante el temor de que se produzca un retraso en los envíos a causa del bloqueo, algo que parece plausible. Desde Alemania, un equipo de expertos llegó ayer a Egipto para ayudar en las labores de desbloqueo, que mantiene al menos a 150 barcos atascados a ambos lados del gigante Ever Given. La inmigración está siendo uno de los grandes problemas de Joe Biden en los primeros meses de su mandato. Esta madrugada, un niño de solo 9 años ha muerto en la frontera entre Estados Unidos y México. Casi al mismo tiempo que el presidente daba su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca, y en la que precisamente se ha comprometido a no dejar desamparados a los niños migrantes que cruzan la frontera desde México. Informa desde Washington, Carlos Pérez Cruz. Los republicanos acusan a Biden de efecto llamada, pero el presidente aseguró anoche que cada año se produce un incremento de la migración en los meses de invierno, y las estadísticas, con sus matices, sustentan la versión. Pero una de las diferencias es que con pandemia, aunque la administración Biden expulsa como la de Trump en caliente a México, ahora se hace una excepción con los menores. Hasta 5.000 había el martes en las instalaciones de la patrulla fronteriza, que no están preparadas para atenderlos. La ley, que se incumple en muchos casos, limita a un máximo de 72 horas su estancia en ellas. De ahí deberían pasar a refugios. El presidente acusó a Trump de haber reducido el número de camas disponibles y, por lo tanto, de minar la capacidad de cumplir con la ley, aunque se comprometió a resolver pronto el problema. Desde el terreno, Rubén García, que regenta un refugio para migrantes en El Paso, Texas, advertía ayer en la PBS que la política de no expulsar menores está causando que algunas familias hayan decidido enviar ahora a sus hijos en solitario. Biden admite la complejidad del problema. No puedo garantizar que lo resolveremos todo, dijo, pero sí que se pueden hacer las cosas mejor. Israel se encalla de nuevo en el bloqueo político. El primer ministro Benjamin Netanyahu no ha conseguido la mayoría necesaria para formar gobierno, así que el país podría encaminarse a las quintas elecciones en 2 años. Corresponsal Uriol Andrés. La campaña de vacunación contra la COVID más rápida del mundo ha impulsado el Likud de Netanyahu como
como partido más votado, pero no le ha servido para conseguir una mayoría parlamentaria que le permita formar gobierno. Con el recuento finalizado, el bloque que apoya al primer ministro se queda 9 escaños de los 61 que necesita para la investidura, y aunque tiene fama de hábil negociador, Netanyahu se enfrenta a un rompecabezas de difícil solución. Su bloque está formado por ultraortodoxos y la extrema derecha y probablemente podría sumar los 7 diputados del partido Yamina del líder colono Naftali Bennett, pero al final el éxito de su candidatura depende de un partido árabe e islámico, el Ra'am, que ha obtenido 4 escaños. El bloque anti-Netanyahu a su vez ha logrado 57 diputados, pero tampoco lo tiene fácil, ya que aglutina a partidos de ideologías dispares, incluso contradictorias, un bloqueo político que difícilmente podrían solucionar unas más que posibles quintas elecciones. La comisión de la trama Kitchen tuvo ayer momentos de tensión entre Gabriel Rufián y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Pilar Velasco. Ningún grupo consiguió sacar una sola palabra al coronel Pérez de los Cobos sobre la gestión de los fondos reservados que financiaron la operación Kitchen bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, de cuyo gabinete formaba parte. No puedo aportar ninguna información relativa ni a los créditos relativos a fondos reservados, ni a su utilización, ni a su gestión, ni a su control. Y tras las negativas, los encontronazos con Gabriel Rufián. ¿Dónde iban los fondos reservados? ¿Miente, Francisco Martínez? No puedo hablar de nada relativo a los fondos reservados. ¿Por qué? Se lo he dicho desde el primer momento. ¿Por qué? Porque es materia clasificada. Aportó más la declaración del inspector Manuel Morocho, principal investigador de la Gürtel. Desde la Dirección Adjunta de la Policía, dijo, le intentaron sacar de la UDEF para calmar al Ministerio por la pieza de la caja B del PP. El objetivo era, evidentemente, sacarme de la unidad y, evidentemente, trasladar el que yo ya no trabajaba en la UDEF a los órganos superiores del Ministerio. A preguntas de PP, Vox y Bildu, Morocho reveló que el DAO quiso blanquear la Kitchen en 2015 al hacérsela llegar para que la transmitiera al juzgado, una información sesgada sin el contenido que después se ha conocido. Y tras las presiones, Morocho dice que le intentaron comprar. A mí me han ofrecido 3 destinos, incluso a la carta, incluso irme al sector privado. Todos los he rechazado, evidentemente. Hoy el inspector está apartado, sin funciones, adscrito a un juzgado. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Hace un año, cuando apenas llevábamos unos días de confinamiento y todavía no sabíamos lo que iba a durar nuestro encierro, nos paramos a escuchar cómo sonaba nuestro país en un viernes como este, en un día que siempre fue de operación salida, pero que por primera vez no lo era. Hace un año, por ejemplo, nuestro compañero Álvaro Pardo se fue a la estación de Atocha en Madrid en el viernes de víspera de Semana Santa. Y así sonaba la estación en la que un día como ese, un día como hoy, tantas colas y controles habíamos visto. Este es el sonido de la estación de Atocha ahora mismo. Los pocos viajeros, apenas 3 o 4 que me he podido cruzar, hacen cola, guardando las distancias en la máquina de café para amenizar un poco la espera de sus viajes. Sevilla tenía que estar a la espera de su Semana Santa. Y así nos lo contaba hace un año Elena Carazo. Donde yo me encuentro aquí, la Plaza de la Campana, es, como tú decías, el centro neurálgico de nuestra Semana Santa, donde comienza la carrera oficial. No hay sillas amontonadas, aquí están todas las tiendas cerradas. Sería un día de muchísima gente, porque esto también es una zona muy comercial del centro de la ciudad. Y hoy, un año después, Sevilla, Maricruz Barroso, cuéntanos. Pues este año las hermandades sevillanas han especial porque no habrá estaciones de penitencia por culpa de la pandemia, pero sí se mantendrán abiertos los templos a las visitas, siempre con las medidas de seguridad pertinentes y con dispositivo de seguridad diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla para evitar aglomeraciones en las iglesias. Por eso, aunque no habrá por segundo año consecutivo pasos en la calle, sí habrá Semana Santa en Sevilla y se la vamos a contar nosotros, acciones especiales. A ti, Sastre, te tocó irte a la playa en Valencia. Bueno, no se ve un barco. La arena absolutamente vacía. Y el paseo marítimo, que hasta ahora pues en la arena no habría mucha gente. Puede que hubiera, sí, gente paseando para bañarte los pies, lo típico. Nadie que sale a correr, nadie que pasea en bicicleta. Eso era la Malvarrosa, completamente vacía. En esta Semana Santa las únicas comunidades abiertas serán Canarias y Baleares, pero allí, Juan Antonio Bauzá, las perspectivas han caído también en estas últimas horas. Dicen los hoteleros que se han animado a abrir sus puertas, que de momento las reservas ya cerradas no se han cancelado, pero que van prácticamente minuto a minuto, mirando constantemente a Alemania y qué decisiones adoptan allí. Explican que hace una semana eran mucho más optimistas que ahora y confían en que el test que se pedirá a los que vuelvan no suponga un contratiempo para aquellos que tenían previsto venir al archipiélago. Pues así estamos, abocados a otro extraño viernes sin operación salida, con las comunidades cerradas desde la pasada medianoche, preocupados ahora por las nuevas cepas y por una cuarta ola contra la que mucho tendrán que correr las vacunas, que por suerte y aunque con algunos problemas han empezado a ponerse. Es viernes ya, es 26 de marzo.
Y estos son los titulares del día. Los líderes de los 27 países de la Unión se han comprometido a revisar su estrategia de producción y distribución de vacunas porque apenas el 5% de los habitantes ha recibido la vacuna. En España siguen los retrasos por la falta de dosis. Cataluña, o al menos así lo denuncian varias autonomías, por ejemplo Cataluña, que ha tenido que paralizar las citas para las personas de entre 60 y 65 años que iban a recibir la vacuna de AstraZeneca. La incidencia acumulada sigue subiendo en España, donde la variante británica ya es mayoritaria. La canciller alemana Angela Merkel ha sido muy cruda, advirtiendo sobre los efectos de esta nueva cepa mucho más contagiosa. Junts per Catalunya hará fracasar hoy la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. El partido de Puigdemont ha decidido abstenerse en primera votación. Habrá que esperar a la segunda, la semana que viene, para saber si apoya al candidato con el que ahora está gobernando. La Junta Electoral tendrá que determinar si Toni Cantó puede presentarse en la lista del PP a las próximas elecciones en Madrid. Según la ley de esta comunidad, hay que estar empadronado desde hace al menos 2 meses y el exdiputado de Ciudadanos lo hizo hace solo unos días. Y continúan los trabajos para tratar de desbloquear el canal de Suez, donde sigue atascado el Ever Given, el barco panameño varado desde hace 3 días. El proceso se observa con preocupación desde todas las partes del mundo porque por esa ruta pasan en torno a un 10% de las mercancías del planeta. Más de 150 barcos están bloqueados. Y además, Sonia, la singularidad genética de los vascos ya tiene una explicación. Un estudio de ADN con muestras de casi 2.000 personas, el mayor que se ha hecho hasta ahora, confirma que el euskera y la orografía de la región actuaron como barreras para otras culturas que sí se entremezclaron en el resto de la península. Javier Gregory. La identidad genética de los vascos se remonta a hace solo 2.500 años. Además, esta singularidad genética en Europa está provocada por un mayor aislamiento desde la edad del hierro, es decir, desde hace precisamente esos 2.500 años. Esta es la conclusión del mayor estudio realizado hasta ahora, porque se han analizado muestras de ADN de 2.000 personas que todavía viven y otras de épocas antiguas. Esta investigación internacional, liderada por científicos de la Universidad Pompeu Fabra, también explica que este aislamiento de los vascos no tiene una razón geográfica, sino cultural, porque el lenguaje pudo actuar como una barrera frente a los pueblos vecinos de la península ibérica desde la época ya de los romanos. Pero este estudio muestra también diferentes repertorios genéticos incluso dentro del propio País Vasco, que se concentran en pequeñas regiones que coinciden precisamente con la distribución histórica de los diversos dialectos del euskera. Podcast de Banco Sabadell. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Pablo, vamos a empezar. Tanto la prensa nacional como la internacional hablan mucho hoy de toda la polémica con las vacunas. La imagen de Angela Merkel en la portada del País, sentada en su asiento del Bundestag, con los dedos entrecruzados y con una mirada entre abatida y pensativa, pues puede ser una imagen que refleja bien el sentir de Europa ante esos retrasos de la vacuna. Retrasos que se repiten, como destaca el periódico en su primera, y a los que pone números ABC. Destaca, por ejemplo, que la Unión vacuna a un ritmo 3 veces más lento que Reino Unido o Estados Unidos. Retrasos ante los que Europa debe presionar a fondo a las farmacéuticas, opina el editorial del País, aunque alerta también este diario que existe un riesgo de bloqueo. Recomienda que esa presión sea equilibrada y que no derrape hacia un conflicto abierto de control de exportaciones de amplio espectro que podría ser dañino para todos. En su editorial, el periódico afirma que estos retrasos en la vacuna afectan al prestigio de la Unión y que la exigencia que llega de los 27 es más una petición de reciprocidad, de cooperación, que una tendencia proteccionista. También en el New York Times hablan sobre cómo la India era hasta hace unas pocas semanas uno de los mayores exportadores de la vacuna de AstraZeneca en el mundo. Más de 60 millones de dosis fabricadas en la India han acabado en 70 países, desde Djibouti al Reino Unido. Sin embargo, el rápido aumento de los contagios haya llevado al gobierno de Narendra Modi a ponerle cepo a las exportaciones. Se van a reservar los casi 2,5 millones de dosis que fabrican a diario en la India de ese remedio de AstraZeneca en un nuevo gesto de proteccionismo de vacunas. Y un apunte en el Decide, han puesto en marcha un buzón para que los lectores del diario alemán que se muestran frustrados puedan mandarles mensajes, puedan incluso gritar su desesperación después de un año de pandemia. ¿Se siente usted estafado? ¿Se siente enfadado? ¿Tiene ganas de gritar? Hágalo en nuestro WhatsApp. En La Razón destacan que Moncloa no tiene un plan B ante el final del estado de alarma que se agota el próximo 9 de mayo. Destacan que el gobierno no ha desarrollado una legislación alternativa que cubra el fin de esa excepcionalidad. Y sobre las medidas que se negocian, el cierre del interior de los bares, la interpretación del Mundo. Dicen ya en portada
que lo que esta medida propone no es contra la pandemia, sino contra Isabel Díaz Ayuso, para boicotear la política de la presidenta de Madrid con la hostelería en plena precampaña. Una idea que desarrollan después en su editorial al afirmar que Moncloa lo hace para tapar sus errores. Creen que Moncloa vuelve a usar la gestión de la crisis de forma partidista. Pero claro, en La Vanguardia creen que lo que hace Ayuso es poner en riesgo al resto del país. Lamenta que la presidenta no se abra a revisar su estrategia, a pesar de que Madrid concentra el 40% de los contagios en toda España. Mira, ahora que todo el foco está puesto en la ciencia, la reivindicación que hace de las humanidades, precisamente Javier Sampedro, que tantísimo ha escrito de ciencia, hoy en su artículo del País, La filosofía importa, podría ser el titular, escribe: yo no querría vivir en un mundo sin filósofos. Es verdad que no tienen un laboratorio para encontrar las respuestas, pero sus meras preguntas pueden estimular a los científicos a resolverlas. Y cita esta frase el director de la Academia Británica de Londres, el director ejecutivo, que dice: la ciencia nos da vacunas, pero las humanidades nos ayudan a conocer las realidades sociales, como las dudas sobre la vacuna. Y por si no teníamos suficientes problemas, un barco encallado en el canal de Suez pone en peligro el comercio mundial. Bayo, ¿qué dice la prensa? Pues el Guardian escribe Rose George, que en 2010 se enroló en un megacarguero para escribir precisamente un libro sobre la marina mercante, y dice: he cruzado el canal de Suez a bordo de un carguero y no me sorprende que uno de ellos haya encallado. Aunque la naviera culpe al viento y la poca visibilidad, no me extrañaría que se trate al final de un error humano, como la mayoría de los accidentes en el mar. Las tripulaciones son cada vez más reducidas, tienen menos descanso, y los pilotos egipcios, que están obligados a acompañar en el tránsito a la tripulación, no son especialmente cuidadosos. Este tema abre hoy la edición del viernes del diario El País, que aporta ya en su portada una cifra: el tráfico marítimo diario a través del canal de Suez se valora en 9.600 millones de dólares, 8.150 millones de euros, que es lo que está dejando de pasar por allí en estos días. ¿Y algún apunte más de la política, pues Pablo? Muy destacado en la prensa catalana, obviamente, el pleno de investidura de hoy, en el que Junts hará esperar a Pere Aragonès. Avanza el periódico: los de Puigdemont están muy alejados del acuerdo, titulan en La Vanguardia. Dice Joaquín Coll en el periódico que en esta negociación Esquerra no está siendo ni realista ni moderada. La razón deduce que Cataluña sigue en manos de intereses personales, los de Puigdemont, que busca acomodo en las instituciones. La primera del diario del periódico de Cataluña es precisamente una imagen de Barcelona al fondo, pero hay una niña que se está columpiando sobre un árbol, y es eso, barceloneses anónimos que cuelgan y mantienen columpios en las colinas de la ciudad. ¿Y qué le pasa a la baguette? Pues que va a ser presentada como candidatura a Patrimonio Inmaterial de la UNESCO por parte de Francia. Me pregunto si también habrá que presentar la barra de pan normal y corriente de los españoles. La pistola. O el pan de telera. La hogaza de pan gallego. La pistola es muy de aquí, ¿no? Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Hoy con los deportes está Antón Meana. Meana, buenos días. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Ayer empezaba la selección española de fútbol su camino hacia el Mundial de Qatar y bueno, vamos a decir que muy bien no ha empezado. Para nada, mal partido de España, se adelantó Morata, un once muy extraño de Luis Enrique. Ángels puso a Marcos Llorente de lateral, en el centro del campo Rodri Coque, la pareja de centrales Ramos-Eric García, pero Ramos solo estaba para jugar 45 minutos, lo pactó con el seleccionador. Al descanso quitaron a Sergio, pusieron a Íñigo Martínez, hizo un penalti tonto el central del Athletic, empató Grecia y España fue incapaz de crear ocasiones, de empatar, de ganar el partido, y ahora viaja muy exigida a Georgia. España no puede empezar tan mal una fase de clasificación para un mundial. El domingo partido en Georgia, el miércoles el tercer encuentro de esta fecha FIFA ante Kosovo en Sevilla, y ayer una decepción. Venía España de ganar muy bien a Alemania en noviembre, y un encuentro discreto, con pocas ocasiones, con mucha posesión para nada. Se encerró Grecia y fue incapaz España de marcar, de hacer un buen encuentro, y por tanto decepción en este partido contra Grecia en Los Cármenes. Queda todavía camino, pero es verdad que si ya en el primer partido empatas y además no das buenas sensaciones, entonces ya vas un poco más presionado. Sí que no hubo sorpresas, Meana, entre otras favoritas, ¿no? Ganaron Inglaterra, ganó Italia, ganó Alemania. Sí, correcto. Partidos fáciles. Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte. Alemania ganó 3-0 a Islandia en un partido que pasará a la historia por la protesta de la selección alemana contra lo que está ocurriendo en Qatar. Piden derechos humanos, respeto a los trabajadores que hacen, Ángels, los estadios de ese mundial que se va a celebrar en Qatar el próximo verano. Victoria de Inglaterra 5-0 ante San Marino, y también victoria importante de la selección de Suecia en la vuelta de Ibra. No marcó Zlatan, pero ganó Suecia 1-0 a Georgia en partido que forma parte del grupo B, es decir, del grupo de la selección española. Alemania es la única selección que ha protestado por las condiciones laborales de los trabajadores del mundial. Primero fue Noruega, que lo hizo antes de ayer, en el partido contra Gibraltar,
y la primera gran selección potente ha sido Alemania. Pues está bien, y hoy se presenta la salida del Tour de Francia 2023 en Euskadi. En Bilbao, y es una grandísima noticia para el deporte español que la prueba ciclista más importante del mundo arranque en nuestro país. Va a ser, como decimos, en el año 2023 y va a salir Ángels de una ciudad espectacular como es Bilbao. Sí que van adelantados en presentaciones, de todas formas. Es el Tour del 23, de 2023. Del 23. Uf, pues sí, así que este año en teoría Eurocopa en Bilbao y el que viene Tour de Francia. No, 22, no está nada mal para esa ciudad tan fantástica como dices. Meana, adiós. Hasta mañana, chao. Hola, muy buenos días. En 2 horas empieza en el Parlament de Cataluña la sesión de investidura con Pere Aragonès como candidato. Todavía no ha empezado, pero ya sabemos que el candidato de Esquerra Republicana no va a salir elegido. Junts per Catalunya, sus socios en el Govern en la anterior legislatura, lo va a impedir porque todavía no han llegado a un acuerdo. Bien, empieza pues esta nueva etapa en Cataluña. Los independentistas solo quieren pactar entre ellos, pero no llegan al pacto y cuando lo hacen están siempre a la greña. Pero prefieren eso, prefieren un gobierno inestable, que realmente no gobierne, que cuente con el apoyo y sobre todo la influencia de los anticapitalistas de la CUP antes de hacer un ejercicio de responsabilidad y gobernar de una vez para todos los catalanes. La fracasada investidura de hoy lleva a preguntarnos por qué la presidenta del Parlament propone para la investidura a un candidato que no cuenta con los votos suficientes, porque hay otro candidato que tampoco tiene los votos necesarios, Salvador Illa, pero que fue quien ganó las elecciones del 14 de febrero. Y la respuesta es preocupante. La encontramos en el papel que está dispuesta a hacer como presidenta del Parlament Laura Borràs, olvidando cuál es realmente su papel institucional. La fracasada investidura lleva a preguntarnos también a qué juega Junts per Catalunya. La situación provocada por la crisis sanitaria y económica no permite ninguna pérdida de tiempo para abordar la gestión. Y perder el tiempo es lo que está haciendo Junts per Catalunya y Pere Aragonès se lo está permitiendo, porque en ningún momento ha contemplado la posibilidad de tejer alianzas con ninguna otra fuerza política. Así que no nos engañemos, la posconvergencia está actuando con total irresponsabilidad, pero Esquerra no va a hacer ningún otro gesto. 6 semanas después de las elecciones, Pere Aragonès no ha querido mantener ningún tipo de contacto con quien ganó las elecciones, con Salvador Illa. Prefiere reeditar un gobierno inestable y esto los catalanes, todos, ya saben las consecuencias que tiene. Àngels Barceló. Han entrado en vigor las restricciones de Semana Santa. Todas las comunidades, salvo Canarias, están cerradas perimetralmente y no se permite la movilidad entre ellas. De momento, el fin de semana nos va a dejar el tiempo que hemos tenido estos días. Jordi Carbó. Un pequeño aumento de la nubosidad entre hoy y mañana, solo algunas lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico. En general seguirá haciendo sol, temperaturas sin grandes cambios. La calima va a menos en Canarias, también bajarán las temperaturas a partir del domingo y como mínimo hasta mediados de la semana que viene, mucho sol y ambiente suave. La imagen de la mañana estará pues en Cataluña, la comunidad que durante una década ha tenido la gestión y las políticas sociales por el procés y que va a tener que seguir esperando. En los últimos 8 años, Cataluña ha empeorado frente a otras comunidades en gasto sanitario y educativo, en abandono escolar o en dependencia. Dicen los partidos que no hay tiempo que perder, pero tiempo es precisamente lo que va a seguir pasando, al menos hoy. Junts per Catalunya no quiere respaldar al candidato del partido con el que gobierna hasta ahora y que cuenta incluso con el apoyo de la CUP. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ha escrito en Twitter esto Joan Tardà. Si Esquerra hubiera anunciado una abstención a un hipotético gobierno independentista que presidiera Junts y que tuviera el apoyo de la CUP, se habría convocado ya una manifestación ante su sede. El pleno de la investidura empieza a las 10. Hoy será la primera votación y la segunda oportunidad para Aragonès quedará ya para el martes que viene. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Pere Aragonès se va a quedar hoy con solo 43 votos a favor, lejos de los 68 que necesita para ser investido. Contará con los votos de Esquerra y de la CUP, que ayer pedía a Junts que se uniera al acuerdo. Junts té la responsabilidad. Decía Eulàlia Reguant de la CUP que Junts tiene la responsabilidad de sumarse a la estrategia de legislatura que marca el pacto entre republicanos y cupairas. Pero lo cierto es que Junts cree que hay margen para mejorar aspectos como la hoja de ruta independentista. Hoy se abstendrá y ya avisa que quedan 2 meses de margen para negociar antes de que se tuviera que llegar a una nueva convocatoria automática de elecciones. Y el otro foco de interés político está en las del PP, en las elecciones en el PP en Madrid. Sí, dijo Toni Cantó que ayer o hoy sabríamos el puesto que ocupa en las listas de Isabel Díaz Ayuso por Madrid. No fue ayer, habrá que ver si hoy es el día, porque dicen en Génova que no hay problemas con esta incorporación. Pero en Díaz Ayuso la verdad es que no se percibe un entusiasmo desmedido. Y yo soy amiga de ser muy discreta y también de, desde luego, respaldar a todas las personas que han gestionado bien y que han estado conmigo acompañándome en el grupo parlamentario. Así que buscaré la integración de todo ello y cuando ya lo vea oportuno, pues comentaré todo, desde el 2
hasta el final de la lista. Laura Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. A la espera de saber el puesto que ocupa Cantó, en el partido niegan que haya problemas para que pueda concurrir por Madrid por el tema del padrón. Sí, están convencidos de que la presencia de Toni Cantó en la lista del PP de Madrid no peligra y tiene una explicación legal. El artículo 4.2 de la ley electoral madrileña recoge como excepción que puedan presentarse como candidatos aquellas personas que no están inscritas en el censo electoral vigente, si pueden acreditar que tienen un vínculo con Madrid. Bastaría, por ejemplo, en este caso con que Cantó acreditara que reside en la Comunidad de Madrid. Aplicando esta excepción, casi con toda seguridad, la inclusión del ex de Ciudadanos está garantizada en la lista de Ayuso. Eso sí, todavía está por ver en qué puesto le colocan. Génova quiere que vaya en una posición de salida, pero Ayuso ya comprometió los primeros puestos para sus consejeros. Es cierto que la Junta Electoral ha percibido a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Iglesias por hacer declaraciones propias de la campaña antes de que fuese campaña y desde sus respectivos cargos institucionales, lo que infringe la ley electoral. Y en el Congreso se reunió ayer la Comisión del Pacto Antitransfugismo y los partidos coincidieron en que es transfugismo lo que sucedió en la Asamblea de Murcia la semana pasada. Todos menos uno. Carolina Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos los partidos políticos firmantes de ese pacto creen que lo ocurrido en Murcia es un caso claro de transfugismo. Todos menos el Partido Popular, que ha conseguido vetar la declaración. Se necesitaba una mayoría de 3/5 para aprobarla. Los populares niegan la mayor y afirman que transfugismo es lo que hace el triunvirato PSOE, Podemos y Ciudadanos, que en plena pandemia se dedican a desestabilizar las instituciones. Aún así, no está todo dicho. Una comisión de 5 expertos independientes decidirá por mayoría, después de la Semana Santa, si es o no es transfugismo. El pacto en estos momentos está firmado por 15 partidos políticos y entre ellos no está la ultraderecha de Vox. Jesús, qué cantidad de... Qué largo se hace el cuento, ¿eh? No, Álvaro de la Puerta está muerto. Perdone, no es un cuento, es una pregunta. No, perdone, no es una pregunta, es un cuento porque es falso, porque con el señor Lapuerta tuve siempre una excelente relación. O sea que ahí el cuento les ha salido por la tapa. Federico Trillo tuvo ocasión de demostrar en el juzgado que es discípulo de José María Aznar. En el juicio de la Caja B del PP declararon ayer 2 exministros de Aznar, Trillo y también Rato, e hicieron como habían hecho los demás, negar que existiese esa contabilidad paralela. Así terminan las declaraciones de las antiguas cúpulas del partido. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Y todos, como siguiendo un guión establecido, han negado la evidencia que hubiera una caja B en el PP, ya acreditada por el Tribunal Supremo, la existencia de mordidas y el pago de sobresueldos, que los jueces también consideraron en el juicio de la Gürtel que existieron y afearon a los exdirigentes, los mismos que han declarado esta semana aquí que sus negativas no eran veraces. De poco han servido, Ángel, sus declaraciones para el objeto del procedimiento, que es única y exclusivamente si la sede se pagó o no con dinero negro y los posibles delitos que se deduzcan de ello, porque la caja B ya es cosa juzgada. Otra cosa es, como recalcan algunas acusaciones populares, que las mentiras de hoy puedan convertirse en imputaciones del mañana, en las piezas posteriores que quedan por juzgar, y las acusaciones están anotando la contradicción de cada líder del PP, porque no descartan verlos en un futuro sentados en el banquillo. Campos, gracias. A ti, buenos días. Y antes de ir a la pandemia, una cosa más que acabamos de conocer. El Consejo de Ministros del martes que viene va a aprobar una subvención de 665.000 euros, según fuentes del Gobierno, para realizar los trabajos de exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que han sido reclamados por sus familiares y que están enterrados en la abadía del Valle de los Caídos. Se estima que restos de más de 33.000 víctimas, procedentes de casi todas las provincias de España, se trasladaron a esa basílica en el año 59 a partir de ese año y fueron inhumados en criptas. Los líderes de la Unión Europea están de acuerdo, y eso ya es noticia, que estén de acuerdo todos en algo, en que hay que empezar a endurecer su política con las vacunas, porque el porcentaje de vacunación es aquí muy inferior al de otros puntos. La población inmunizada es apenas un 5% en todo el continente, así que en la cumbre de ayer se han comprometido a revisar su estrategia de distribución y de producción. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, acusa a AstraZeneca de estar incumpliendo el contrato que había firmado. La clave está en la exportación de vacunas y Europa ha ratificado ahí el mecanismo que permite, si llega el caso, bloquear las exportaciones de dosis a países terceros con tal de asegurar las dosis comprometidas. Ese mecanismo, pensado sobre todo para el Reino Unido, va a depender de ella, de von der Leyen. Queremos estar seguros de que Europa obtiene la parte que le toca de las vacunas, porque queremos poder decir a nuestros ciudadanos que si las compañías exportan a otros países es porque cumplen y no ponen en riesgo el suministro europeo, es lo que dijo la presidenta de la Comisión. Eso en un contexto que claramente empeora, con los contagios al alza en los países de nuestro entorno y mensajes tan nítidos como el de Angela Merkel.
Estamos en una nueva pandemia. Lo siento mucho, pero esta mutación es más agresiva, más infecciosa y en gran medida más mortal. El factor R ha subido hasta 1 y estamos ahora de nuevo en una fase de crecimiento exponencial. Ha vuelto a subir la incidencia aquí en España 2 puntos, está ahora en 134 por cada 100.000 habitantes. Madrid, Euskadi y Navarra están por encima de los 200, además de Ceuta y Melilla, que están en cabeza. Pongamos esos datos en su contexto europeo, Bayo, donde preocupan los casos entre los jóvenes. Especialmente en Francia, donde la vacunación de los mayores de 75 años y la expansión de la variante británica han provocado un cambio en el perfil de los enfermos graves. Las UCIs empiezan a llenarse de pacientes menores de 60 años y sin las patologías previas de antes. Lo constataba el primer ministro Jean Castex en su visita a un hospital a las afueras de París. Con 45.000 nuevos contagios el ayer jueves, el gobierno francés amplió el confinamiento a otros 3 departamentos, incluida la región de Lyon. La preocupación es palpable también en Alemania, donde hoy suman otros 21.000 contagios, casi 24.000 en Italia, donde ayer también añadieron otros 460 fallecidos a la lista, y en Portugal el gobierno prohíbe los desplazamientos entre municipios en todo el país a partir de hoy y hasta después de la Semana Santa. El gobierno que dirige Antonio Costa prevé mantener el estado de emergencia hasta el próximo mes de mayo, a pesar de que los contagios se han estabilizado. Eso en Europa. En el mundo es cada día peor la situación de Brasil. 1 de cada 4 personas que fallece por COVID en el mundo es de allí. Brasil ha registrado un nuevo récord, más de 100.000 contagios en un solo día. Han muerto 2.700 personas en solo 24 horas. La cumbre europea de la que hablábamos sirvió de otra cosa también simbólica. Sirvió para que participase Joe Biden y certificara que, pasada la era Trump, empieza una nueva relación con los Estados Unidos, lo que se percibió ya con el tono de las conversaciones. Griselda Pastor. Llámame Joe. La frase puede parecer de película, pero no me la invento yo. Es el ejemplo con el que algunos diplomáticos resumen la buena sintonía de esta cita con Biden. No ha sido larga, casi 1 hora por videoconferencia, pero que satisface porque confirma que los americanos estrenan nueva etapa. For the first time in 11 years, we welcomed the President of the United States. Es la primera vez en 11 años que podemos dar la bienvenida al presidente de los Estados Unidos. Hace 11 años dimos la bienvenida a Obama. His vision about the future cooperation. Y el futuro ha sido el tema de esta conversación por videoconferencia. Al futuro entre la Unión y a los Estados Unidos les queda todavía mucho por discutir, pero para empezar con este gesto gesto que a 27 consideran un signo de mejores tiempos. Seguimos preocupados ante un posible cambio de tendencia. Hay repuntes claros en algunas comunidades autónomas y un dato que apunta a este posible cambio de tendencia es que en al menos 10 comunidades autónomas la incidencia acumulada a 7 días supera el 50% de la incidencia acumulada a 14 días. Este es el escenario en el que estamos y que describía en el Congreso la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que dijo algo más. Yo creo que tras la tercera ola, en donde el empeño colectivo general fue que teníamos que salvar la Navidad, nos dimos cuenta que aquello fue un error. Pues con este contexto y en puertas de la Semana Santa, la Comisión de Salud Pública no aprobó ayer ninguna de las restricciones que estaban encima de la mesa. Sigue pues el debate sobre si habrá que cerrar o no el interior de bares y restaurantes en aquellos territorios que superen los 150 casos por 100.000 habitantes. La semana que viene habrá otra reunión. Así que lo importante está de momento en las restricciones a la movilidad y sobre todo en las vacunas, ahora que se ha retomado la administración de AstraZeneca. Varias comunidades se quejan de retrasos que el Ministerio niega. Mariola Lourido. Sanidad va a distribuir hoy entre las comunidades autónomas 115.200 nuevas vacunas de AstraZeneca. Esta semana han llegado casi 220.000 dosis de esta farmacéutica, envuelta en continuas polémicas desde el principio del proceso. El Ministerio niega nuevos retrasos y problemas con AstraZeneca, a pesar de las quejas de varios gobiernos autonómicos. La consejera catalana de Salud, Alba Vergés, denunció ayer en redes sociales que las 150.000 inyecciones que deberían llegar la semana que viene no estarán disponibles hasta después de la Semana Santa. Y Galicia y la Comunidad Valenciana aseguran que están recibiendo menos de las previstas. Joe Biden ha dado su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca hace ya más de 2 meses. Se preguntaron mucho sobre migración. Entre otras cosas, se ha comprometido a no dejar desamparados a los menores migrantes que cruzan la frontera desde México. Y hemos sabido esta madrugada que ha muerto ahogado en el paso fronterizo, en el paso del Río Grande, un niño de 9 años.
Sobre la pandemia, Biden se ha propuesto llegar a los 200 millones de vacunas administradas durante sus 100 primeros días. Desde Washington, Carlos Pérez Cruz. 64 días después de llegar a la Casa Blanca, Joe Biden se propuso un nuevo reto. 200 millones de inyecciones de la vacuna en sus primeros 100 días de mandato, el doble de lo que se había comprometido previamente, logrado ya hace una semana. Biden ofreció anoche su primera rueda de prensa, la más tardía en un presidente desde hace un siglo. Y la prensa le arañó la intención de volver a presentarse en 2024. Tendría 82 años. Con la promesa de resolver los problemas de gestión del flujo migratorio lo más rápido posible, el presidente afrontó también con realismo la viabilidad de retirar las tropas de Afganistán. Trump acordó con los talibanes hacerlo para el 1 de mayo, pero Biden lo ve difícil, casi tanto como el reto planteado por China, país con el que dijo no querer enfrentarse, pero del que espera una fuerte competencia. Con China o Rusia se libra, eso sí, una batalla entre la utilidad de las democracias en el siglo XXI y las autocracias. Y hoy, por cierto, van a seguir los trabajos para intentar desbloquear el canal de Suez, para intentar remolcar el barco, un portacontenedores que se ha quedado encallado. Las autoridades han suspendido de momento la navegación allí. Ya saben ustedes que cuando en una relación te sientes engañado es muy difícil recobrar la confianza, recuperar la confianza, y eso parece que es lo que está pasando entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca. En la cumbre de líderes de ayer, los 27 decidieron endurecer su política con las vacunas, como el control de exportaciones, por ejemplo. Hola, muy buenos días. Todo porque Europa está lejos, muy lejos, en las cifras de vacunas de algunos países de su entorno, como por ejemplo el Reino Unido o como por ejemplo Israel. Necesita acelerar si quiere inmunizar antes del verano a ese porcentaje suficiente de población para estar tranquilos. Bueno, aquí están convencidos, ya se lo han repetido otra vez en esta cumbre, que la culpa de lo que está pasando es de los incumplimientos de AstraZeneca. Son 180 los millones de vacunas prometidas para distribuir antes de junio, antes de terminar junio, antes de julio, exactamente antes del día 1. 180 que se cumplen esta vez se quedarán solo en 70, de aquí que la parte esencial de la estrategia pase por este mecanismo de control de exportaciones. Queremos estar seguros de que la Unión obtiene la parte que le corresponde en las vacunas, porque queremos poder decir a nuestros ciudadanos que si las compañías exportan a todo el mundo es porque cumplen con sus compromisos y no ponen en riesgo el suministro europeo. La posición de von der Leyen es clara. Ayer hubo quien le pidió por favor mucha prudencia. Nadie quiere abrir la caja de los truenos prohibiendo exportaciones a territorios que no garanticen la reciprocidad, pero este es el reto y la amenaza para el Reino Unido, ¿no? Antes de ese 1 de julio, como os decía, la Unión necesita 300 millones de vacunas. Es una prueba dura. No se fían, como tú has dicho bien, de AstraZeneca. Temen que esos 70 millones vuelvan a reducirse y por esto piden al Reino Unido que se siente en una mesa común de negociaciones, pero de verdad, y acepte pactar una solución concertada para resolver los problemas de AstraZeneca. No insisten aquí que en el contrato europeo está previsto utilizar las fábricas de producción en Reino Unido, que son 2, como en el contrato británico está previsto, aunque los europeos no sabían, utilizar fábricas de producción en territorio europeo. Es decir, que engañados son todos, nos dicen fuera de micro, por tanto imprescindible encontrar una solución colectiva. Pero mientras tanto, aquí se mantienen todas las restricciones y también las restricciones a los viajes no esenciales. No son conscientes que el COVID está poniendo a prueba no solo la salud, también la confianza de los ciudadanos y además su unidad interna, porque ayer hubo un momento que pensamos, horror, todo vuelve a estar bloqueado por Austria esta vez, pero no. Al final han encontrado una solución técnica, van a discutir cómo distribuir 10 millones de dosis de Pfizer entre los países que, como Austria, habían apostado prácticamente todo a AstraZeneca y que en estos momentos tienen sus planes nacionales de vacunación prácticamente bloqueados. Griselda, muchísimas gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Nacho, volvemos a la confianza de los ciudadanos, porque claro, cuesta entender. Elogiamos en su momento esa compra centralizada de vacunas con la experiencia anterior que habíamos tenido de la compra de material para los hospitales en el inicio de la pandemia. Celebramos esa compra conjunta de la Comisión Europea, celebramos esos contratos que se firmaron con las farmacéuticas, pero bueno, ahora es AstraZeneca quien no está incumpliendo, como en su momento hizo lo mismo Pfizer.
Y esto cuesta muchísimo de entender. Déjame celebrar durante unos segundos algo. Esta semana en mi casa estamos de celebración porque a mi padre, que por cierto también se llama Nacho Corredor, le han vacunado, y eso pues indica que... Pues mira, déjame que celebre. Ayer vacunaron a mi padre, 87 años. El mío 61. Y con discapacidad. Hasta ayer, ¿eh? El mío 61 en Cataluña, el tuyo entiendo que también fue en Cataluña. En todo caso, por ir directamente a lo tuyo, haciendo una previa. Hombre, hemos visto el proceso de investigación, de producción, de distribución y de vacunación en directo. Y es evidente que eso nos está generando frustraciones, estamos evidenciando problemas y además estamos peor en términos relativos que otros países, porque si todos estuviéramos igual, podríamos hacer una reflexión, ¿no?, como con más distancia. Pero lo cierto es que hace un año empezó la pandemia y un año después tu padre, mi padre, ya están vacunados. Pero yendo a lo que dices, claro, yo creo que se ha visualizado también, y gracias a que haya sido en directo, pues se puede ver con más precisión dónde están los problemas, dos debilidades en todo el proceso de distribución de la vacunación. El primero es que la Unión Europea no tiene capacidad de producción de productos sanitarios. Y lo vimos también en el pasado con las propias mascarillas. En Europa no se fabrican productos sanitarios, tenemos a parte de Asia dedicada a producir determinados productos sanitarios. Claro, si uno, por ejemplo, ve dónde se han producido las vacunas en distintos países, en Estados Unidos 0 vacunas se han producido fuera de Estados Unidos. En el Reino Unido, 0 vacunas se han producido fuera del Reino Unido. En la Unión Europea, el 42% se están produciendo fuera de la Unión Europea. Claro, ¿qué implica eso? Menor control sobre la capacidad a la hora de distribuirlas, ¿no? Y luego hemos visto un segundo elemento, ¿no? La vacuna en estos momentos no es solo un antídoto para nuestra salud, sino que es un antídoto para la recuperación de nuestra economía. Imprescindible. Y lo que estamos viendo es que ese antídoto del que depende el desarrollo de nuestra economía depende de unos pocos, depende de los contratos que desarrollan unos pocos y depende de esas pocas empresas, esas pocas farmacéuticas que, pese a haber recibido en la mayoría de los casos dinero público, establecen el tipo de contratos que quieren. Y estamos viendo que pese a ello, pese a que estemos hablando del principal antídoto para el desarrollo económico, está operando la lógica del libre mercado tradicional. Como si en una cuestión como esta, en un momento como este, en un contexto como este, hablar de liberalización de patentes, que en este programa lo hemos hablado en alguna ocasión, sea una enmienda a la totalidad del sistema de funcionamiento del libre mercado. Y no lo es. O sea, es precisamente el mejor mecanismo para garantizar el desarrollo del sistema libre mercado. Y eso se ha propuesto en la Organización Mundial del Comercio. Eso se ha propuesto por parte directamente del líder de la Organización Mundial de la Salud, y ese debate no está sobre la mesa. Y entre que en nuestro caso no tenemos toda la capacidad de producción de vacunas y que además, si la tuviéramos, no podríamos desarrollarla si las farmacéuticas no quisieran compartir su patente, pues ahí está parte de la respuesta del problema que tenemos sobre la mesa, ¿no? No, es peor que de lo que dices, Nacho, porque ese dato no es correcto, lo de que 0 vacunas se han producido fuera del Reino Unido. Europa, has dicho que se han producido. 0 exportadas. Bueno, Europa continental ha enviado al Reino Unido 10,9 millones de vacunas de Pfizer, que es de, como sabéis, de tecnología científica alemana, y de AstraZeneca, que es británica. Y paradójicamente hemos enviado 10,9 millones de vacunas allí, y desde ese lado del Canal de la Mancha aquí 0 han hecho ese camino inverso, ¿no? Entonces, tenemos un problema, Houston, porque lo que la ciencia ha sido capaz de resolver de una forma que hemos celebrado... Que nadie imaginaba hace un año. Que nadie imaginaba, con un esfuerzo impresionante, con dinero metido, bien metido, y que ha demostrado además que unos llegan y otros no, y eso ha sido lo fantástico, ¿no? Como los científicos se ponen a trabajar y han conseguido algo, desde luego, épico. Lo que la ciencia resuelve, la codicia y el capitalismo lo estropean, y estoy utilizando las palabras de Boris Johnson en un foro privado en Zoom, que luego se ha esforzado en retirar, pero que las ha publicado hasta la BBC. Dijo, el éxito de las vacunas es gracias a la codicia y al capitalismo. Con eso está todo dicho. Tú has... Apoyo todo lo que dices sobre las patentes. Yo creo que Europa es momento de que prorrumpe
en un basta ya ante AstraZeneca. O sea, desde ese lado del canal solo nos ha llegado mala fe. Yo ya no puedo pensar que no haya mala fe en estas artimañas de AstraZeneca. Desde el principio ha tenido un historial de datos muy confuso, muy nefasto. Desde el principio, no solo de sus estudios de la vacuna, sino de sus, este monopolio de exportaciones en los que nos va engañando. O sea, ha sido un juego de trileros de no, que esto es para acá, para allá, que ahora va lo vuestro, que nunca llega. En Estados Unidos ha mostrado unos datos erróneos y según la autoridad reguladora de Estados Unidos ha detectado que eran unos datos escogidos para lograr un resultado del 79% de eficacia. Como lo detectaron, lo tuvieron que rehacer y ya bajó la eficacia al 76%. Es decir, que ya tienen un historial de datos muy pirata. Es que me estoy acordando y estoy hablando de lo que es mi media nacional, mi medio... yo soy identidad. Medio inglesa, exacto, sí. Mi media identidad, pero es que claro, la conozco esta media identidad y es la piratería absoluta. Todavía no habíamos escuchado a Emilio con toda la problemática entre la Unión Europea y AstraZeneca, esa ruptura de la confianza entre la Unión Europea y la farmacéutica, y hacía alusión a algo, y entraba también en juego el Reino Unido y la postura del Reino Unido, y hacía mención, y no es sospechosa porque la mitad de su identidad es británica, sí. Hacía mención a la piratería del Reino Unido. Hombre, claro, si es que lo que sorprende es que sorprenda la deslealtad británica. Y lo que sorprende es que los gobernantes europeos, que se les presume personas cultas y que conocen la historia de nuestro país, ignoren lo que sistemáticamente ha hecho el Reino Unido, por lo menos desde Enrique VIII. Ellos desprecian al continente. Sí. Ellos no le llaman a lo que nos llama el Canal de la Mancha, le llaman The British Channel, es el canal nuestro, canal británico, y eso es una especie de muralla que nos separa de los demás. Y como además han sido una gran potencia colonial, porque no hay que olvidar que en el 18 y el 19 controlaron el 40%, una cuarta parte de la población mundial perteneció al Imperio Británico, eso les ha dado una arrogancia y ha hecho que arraigue en ese país el mayor sentimiento nacionalista que hay en Europa. Por encima del nacionalismo alemán, es un nacionalismo basado en una soberbia y una arrogancia que tiene unos ciertos cimientos de realidad. Bueno, sin ponernos trascendentes. El hecho cierto, claro, el hecho cierto es que como todavía era en Europa y se creía en esa lealtad, Europa aportó 336 millones de euros hace un año para ayudar a Oxford, que es una de las grandes universidades y centros de investigación del mundo, con una gran tradición, para que sacara adelante esa vacuna. Sin ese dinero, esa vacuna no se habría conseguido ni cómo se consiguió ni cuándo se consiguió. Y cuando han tenido que revertir a Europa la ayuda, la colaboración que nosotros lo dimos, nos han engañado. Y ahora los gobernantes europeos se rasgan las vestiduras. Que miren ustedes que no. Yo voy a matizar, no a contradecir a Berna. Piratas no, pero corsarios sí. Sí, bueno, en la misma línea, sí. Claro. No, esto es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Que desde este lado del canal había ingenuidad, o sea, hemos pecado de las autoridades europeas han pecado de cierta, demasiada buena fe e ingenuidad, y que eso ya no es de recibo, no puede ser, no puede mantenerse la ingenuidad ante lo que había al otro lado del canal, que ha sido mala fe, y Boris Johnson lo ha dicho en ese off the record que ha intentado retirar, codicia y capitalismo. Que tenemos, como sabéis, un buen oyente, que es Martínez Olmos, una autoridad que nos va documentando y me gusta mucho y me gustaría que profundizáramos en esto, porque nos recuerda que en 2011 se firmó un acuerdo entre gobierno, Novartis y Rovi para instalar la única planta de vacunas en España, y eso iba a ser en Granada. Y luego el gobierno de Rajoy no prosiguió esa iniciativa. Ese acuerdo se forjó precisamente después de la gripe A y ante el susto que pasaron las autoridades españolas. En ese momento Martínez Olmos era el responsable, el director general de Salud Pública, en el Ministerio con Trinidad Jiménez de ministra. Y precisamente para acelerar esa independencia productiva que necesitamos en Europa y que ya pensaron que necesitaban en España, se forjó ese acuerdo. Aquello se malogró. Y hoy, efectivamente, no tenemos independencia productiva. Al igual que en Europa está absolutamente fijada la política agraria común, por ejemplo, es decir, podemos seguir la trayectoria de un huevo por el código que tiene cada huevo, o cada vaca, o cada leche, o cada lo que sea.
no tenemos tenemos forjado toda una cantidad de políticas agrarias en pleno detalle y no la tenemos, lo ha dicho Nacho, no tenemos una política industrial farmacéutica y médica. Esto nos ha fallado y esto debemos suplirlo a marchas forzadas. Esa iniciativa, que la verdad que yo desconocía, era interesante, y será interesante cualquier iniciativa que venga a apuntalar una producción, una capacidad de producción en Europa, que ojo, Europa ha exportado 70 y pico millones de vacunas en este tiempo, de las plantas de Pfizer o AstraZeneca en Europa, y desde luego tenemos que cuidar más, debemos pronunciar un basta ya de esta tomadura de pelo que es AstraZeneca. De las farmacéuticas. Sí, no, muy rápido. Queda claro que la sanidad es un elemento fundamental para nuestra seguridad nacional y que la sanidad es un elemento estratégico de nuestro sistema económico. Y la Unión Europea probablemente tenga que reaccionar. Un dato: el 80% de los principios activos de los medicamentos que tomamos se producen en India y en China. El 80%. Eso implica que en un contexto en el que en China y en India se restringieran las exportaciones, en Europa nos quedamos sin medicamentos. Totalmente. Y eso es fuerte, porque condiciona nuestro desarrollo como continente, ¿no? Pero eso, me permite, eso conecta con lo que ha dicho Boris Johnson. Eso es la codicia. ¿Por qué están externalizados en la India y en China la producción de esos componentes? Porque es más barato. Sí. Claro. Y claro, hemos endosado a China y a la India no solamente la elaboración de esos componentes, sino la elaboración de las mascarillas. ¿Qué industria textil queda en Europa? ¿Qué queda en Cataluña de la industria textil? No, es más barato. Los chinitos cobran menos, los de Bangladesh, fíjate, con un euro cada 15 días, tengo beneficios más altos porque tengo una mano de obra más barata, escandalosamente más barata. Y claro, esa codicia a medio plazo, incluso a corto plazo, ha hecho que al final, cuando hemos tenido un problema, nos hemos encontrado inermes ante él. ¿Por qué? Porque por esa externalización, para tener precios mejores y por lo tanto más beneficios, nos encontramos desarmados para hacer frente a una pandemia. Sí, ojo, un dato que añado, creo que lo habéis dicho esta mañana, que India, por ejemplo, que es el gran productor de vacunas de AstraZeneca, ha parado las exportaciones también porque tiene tal cúmulo de contagios y de nivel de contagios en su país, su propia necesidad. Todavía no habíamos escuchado a Emilio con toda la problemática entre la Unión Europea y AstraZeneca, esa ruptura de la confianza entre la Unión Europea y la farmacéutica, y hacía alusión a algo, y entraba también en juego el Reino Unido y la postura del Reino Unido, y hacía mención, y no es sospechosa porque la mitad de su identidad es británica, hacía mención a la piratería del Reino Unido. Hombre, claro, si es que lo que sorprende es que sorprenda la deslealtad británica. Y lo que sorprende es que los gobernantes europeos, que se les presume personas cultas y que conocen la historia de nuestro país, ignoren lo que sistemáticamente ha hecho el Reino Unido, por lo menos desde Enrique VIII. Ellos desprecian al continente. Sí. Ellos no le llaman a lo que nos llama el Canal de la Mancha, le llaman The British Channel, es el canal nuestro, canal británico, y eso es una especie de muralla que nos separa de los demás. Y como además han sido una gran potencia colonial, porque no hay que olvidar que en el 18 y el 19 controlaron el 40%, una cuarta parte de la población mundial perteneció al Imperio Británico, eso les ha dado una arrogancia y ha hecho que arraigue en ese país el mayor sentimiento nacionalista que hay en Europa. Por encima del nacionalismo alemán, es un nacionalismo basado en una soberbia y una arrogancia que tiene unos ciertos cimientos de realidad. Bueno, sin ponernos trascendentes. El hecho cierto, claro, el hecho cierto es que como todavía era en Europa y se creía en esa lealtad, Europa aportó 336 millones de euros hace un año para ayudar a Oxford, que es una de las grandes universidades y centros de investigación del mundo, con una gran tradición, para que sacara adelante esa vacuna. Sin ese dinero, esa vacuna no se habría conseguido ni cómo se consiguió ni cuándo se consiguió. Y cuando han tenido que revertir a Europa la ayuda, la colaboración que nosotros lo dimos, nos han engañado. Y ahora los gobernantes europeos se rasgan la vestidura. Que miren ustedes que no. Yo voy a matizar, no a contradecir a Berna. Piratas no, pero corsarios sí.
Sí, bueno, en la misma línea, sí. Claro. No, esto es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Que desde este lado del canal había ingenuidad, o sea, hemos pecado de las autoridades europeas han pecado de cierta, demasiada buena fe e ingenuidad, y que eso ya no es de recibo, no puede ser, no puede mantenerse la ingenuidad ante lo que había al otro lado del canal, que ha sido mala fe, y Boris Johnson lo ha dicho en ese off the record que ha intentado retirar, codicia y capitalismo. Que tenemos, como sabéis, un buen oyente, que es Martínez Olmos, una autoridad que nos va documentando, y me gusta mucho, y me gustaría que profundizáramos en esto, porque nos recuerda que en 2011 se firmó un acuerdo entre gobierno, Novartis y Rovi para instalar la única planta de vacunas en España, y eso iba a ser en Granada. Y luego el gobierno de Rajoy no prosiguió esa iniciativa. Ese acuerdo se forjó precisamente después de la gripe A y ante el susto que pasaron las autoridades españolas. En ese momento Martínez Olmos era el responsable, el director general de Salud Pública, en el Ministerio con Trinidad Jiménez de ministra. Y precisamente para acelerar esa independencia productiva que necesitamos en Europa y que ya pensaron que necesitaban en España, se forjó ese acuerdo. Aquello se malogró. Y hoy, efectivamente, no tenemos independencia productiva. Al igual que en Europa está absolutamente fijada la política agraria común, por ejemplo, es decir, podemos seguir la trayectoria de un huevo por el código que tiene cada huevo, o cada vaca, o cada leche, o cada lo que sea. No tenemos tenemos forjado toda una cantidad de políticas agrarias en pleno detalle, y no la tenemos, lo ha dicho Nacho, no tenemos una política industrial farmacéutica y médica. Esto nos ha fallado, y esto debemos suplirlo a marchas forzadas. Esa iniciativa, que la verdad que yo desconocía, era interesante, y será interesante cualquier iniciativa que venga a apuntalar una capacidad de producción en Europa, que, ojo, Europa ha exportado 70 y pico millones de vacunas en este tiempo, de las plantas de Pfizer o AstraZeneca en Europa, y desde luego tenemos que cuidar más, debemos pronunciar un basta ya de esta tomadura de pelo que es AstraZeneca. De las farmacéuticas. Sí, no, muy rápido. Queda claro que la sanidad es un elemento fundamental para nuestra seguridad nacional, y que la sanidad es un elemento estratégico de nuestro sistema económico. Y la Unión Europea probablemente tenga que reaccionar. Un dato: el 80% de los principios activos de los medicamentos que tomamos se producen en India y en China. El 80%. Eso implica que en un contexto en el que en China y en India se restringieran las exportaciones, en Europa nos quedamos sin medicamentos. Totalmente. Y eso es fuerte, porque condiciona nuestro desarrollo como continente, ¿no? Pero eso, me permite, eso conecta con lo que ha dicho Boris Johnson. Eso es la codicia. ¿Por qué están externalizados en la India y en China la producción de esos componentes? Porque es más barato. Sí. Claro. Y claro, hemos endosado a China y a la India no solamente la elaboración de esos componentes, sino la elaboración de las mascarillas. ¿Qué industria textil queda en Europa? ¿Qué queda en Cataluña de la industria textil? No, es más barato, los chinitos cobran menos, los de Bangladesh, fíjate, con un euro cada 15 días, tengo beneficios más altos porque tengo una mano de obra más barata, escandalosamente más barata. Y claro, esa codicia a medio plazo, incluso a corto plazo, ha hecho que al final, cuando hemos tenido un problema, nos hemos encontrado inermes ante él. ¿Por qué? Porque por esa externalización, para tener precios mejores y por lo tanto más beneficios, nos encontramos desarmados para hacer frente a una pandemia. A las 10 empieza el debate de investidura en el Parlament de Catalunya, un debate que no va a investir a Pere, no va a acabar con la investidura de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat, porque no tiene los votos necesarios, cuenta con los votos de la CUP, anoche además sus bases ratificaron el acuerdo, pero no tiene los votos de Junts per Catalunya. Pablo Tallón, buen día. Hola, buen día, Àngels. Así que debate fracasado. Debate fracasado, además, en un clima que parece una continuación de la anterior legislatura. Estamos viendo pues desconfianza, reproches. Hay una falta de una diagnosis compartida entre los dos partidos. En Esquerra lo que dicen, ellos recuerdan mucho que investieron o votaron a favor de investir a Artur Mas, a Carles Puigdemont, a Jordi Turull, a Quim Torra,
no entienden que ahora no reciban lo mismo, creen que los posconvergentes no han asimilado bien la derrota, dicen que esto de perder la presidencia pues que no lo llevan bien, dicen que no deja de ser irónico que el partido responsable ahora no sea Junts per Catalunya, sino que sea la CUP, y algunos dentro de los republicanos incluso echan de menos esa presión de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, que sí vimos en anteriores legislaturas, que pedían esa unidad del independentismo. En Junts, en cambio, dicen pues que prefieren una investidura fallida ahora a un govern que acabaría siendo fallido porque no tienen una hoja de ruta cerrada, porque no saben cómo superar esas discrepancias todavía. Están molestos porque entienden que Esquerra ha priorizado la CUP por pura estrategia, a pesar de que dicen que son ellos los que son necesarios para dar estabilidad al gobierno, para sumar esta mayoría. Y además creen que Aragonés está actuando un poco como si hubiera arrasado, dicen que llega prácticamente, este es nuestro acuerdo con la CUP, sumaos a él. Dicen, claro, la diferencia que tenemos es de un solo escaño, para negociar hay que negociar de igual a igual, no como si hubiera sacado aquí un resultado extraordinario. Dicen también que no van a aceptar lecciones de responsabilidad de la CUP, aquí por ejemplo están recordando mucho que votaron en contra de esta investidura de Jordi Turull, que acabó siendo fallida. En cualquier caso, como veis, es una situación, es un clima que recuerda mucho a las negociaciones del anterior govern, y ya sabemos cómo acabó el anterior gobierno. ¿Cuáles son los tiempos? Hoy va a fracasar la votación. ¿Cuándo es la segunda votación y a partir de entonces qué? Mira, la segunda votación normalmente es 2 días después. Lo que pasa es que ahora está habiendo una discusión sobre el reglamento, si son días hábiles o no. Entonces, lo más probable es que nos vayamos al martes. Esto es lo que quiere Laura Borràs. No está teniendo una gran oposición de los partidos, con lo cual todo apunta a que va a ser ahí. Lo dirá hoy cuando acabe el pleno, cuando sea fallida efectivamente esta investidura. Allí valdría más si es que no es para ser investido, pero si Junts se sigue absteniendo, esto no lo conseguiría Per Aragonés, y a partir de ahí pues ya sí que se activan estos famosos 2 meses, esta cuenta atrás, a partir de la cual pues sobre el 26 de mayo, 28 de mayo se disolvería el Parlamento, habría elecciones en julio. En cualquier caso, Esquerra no contempla para nada llegar a este extremo, creen que en la segunda votación, es decir, seguramente el martes, Aragonés sí lo va a conseguir, creen que Junts tiene muchos incentivos para querer estar en el govern. Por un lado es un partido nuevo que no tiene tanta estructura como Convergència, necesita colocar a muchos cargos, también creen que la repetición les castigaría mucho, y Junts pues también asumen que es un acuerdo prácticamente inevitable, también saben que el coste de ir a elecciones sería muy caro y por eso van repitiendo esto de que el pacto llegará en los próximos días o semanas. Luego ya a partir de ahí pues temas a resolver, pues uno de los más espinosos, el papel del Consell per la República, el papel que lo de podemos Puigdemont. ver del revés. Ahí te iba a ir, Claro. el liderazgo que pueda ejercer Puigdemont durante toda la legislatura. En Esquerra entienden que no puede haber una especie de bicefalia con Carles Puigdemont como una especie de líder legítimo del procés y con un gobierno en Cataluña, y en Junts creen que el liderazgo del expresidente pues tiene que quedar validado en este acuerdo. Pablo, seguiremos pendientes de esa sesión. Muchísimas gracias. Gracias, un Hasta abrazo. luego. A mí es que solo me sabe decir una cosa, qué cansancio. Sí. De verdad. Sí. No Que sé si llevan es peor, ya de verdad. 10 años. Pero es que creo que lo hemos hablado alguna vez, Ángeles, que pienso a veces que el objetivo de los partidos independentistas es que quienes Ganar no por los- agotamiento. Efectivamente, sí. Y además, pero no hago una ironía, sino No, que no, creo no. que forma parte Sí. de la estrategia de los partidos independentistas. Voy a citar a un personaje célebre de la historia del siglo XX de Cataluña. Decía así: nos robaron el gobierno. Es como si entran en tu casa y te encuentras los armarios revueltos porque te han robado. Eso lo dijo Marta Ferrusola, mujer de Jordi Pujol, y creo que expresa muy bien el planteamiento de Junts per Catalunya en estos momentos. Tienen la sensación que Esquerra Republicana puede ocupar un espacio que no les pertenece. Esto lo dijo cuando perdió la Claro, sí, Generalitat eso- en favor del tripartit. Efectivamente, eso cuando Maragall logra el primer gobierno progresista en Cataluña, Marta Ferrusola, a la que se le pueden criticar muchas cosas, pero no desde luego su transparencia entre lo que piensa y lo que dice, lo expresó de esa manera y expresa, yo creo, muy bien en lo que el mundo convergente, con el nombre que sea, cómo se relaciona con las instituciones en Cataluña, ¿no? No hay una gran discrepancia de fondo respecto a qué debe pasar los próximos años, entre otras cosas porque ninguno de los partidos tiene muy claro qué es lo que debe pasar los próximos años, que no sea repetir los errores del pasado. Y luego, claro, apuntaba para Otayón, claro, al final aquí un elemento que hay sobre la mesa es el papel de Carles Puigdemont, que es sin duda uno de los elementos de las personas, de los personajes que más están condicionando el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Y es cierto que la política catalana está condicionada, por un lado, por la situación personal de esta persona, que no tiene horizonte a la vista, y por la situación personal de otra persona, que es Oriol Junqueras, que antes o después
acabará con su actual situación en prisión. Puigdemont, para sobrevivir, necesita conflicto. Sin conflicto no es nadie. Al contrario que Junqueras, que para sobrevivir lo que necesita es tiempo. Y eso lo que de alguna manera explica también las distintas estrategias entre un espacio político y otro. Los dos comparten el mismo horizonte. Yo creo que a veces en el Madrid político algunos se autoengañan cuando visualizan que Esquerra es un partido independentista totalmente, pero distinto. Simplemente que Junqueras tiene mucho tiempo. Para que él sea presidente de la Generalitat tienen que pasar muchos años de inhabilitación. No tiene prisa, al contrario de Carles Puigdemont, que en la medida, si pasan 3 semanas, por resumirlo de alguna manera, en la que él no sigue generando conflicto y no sigue siendo el centro del debate, su posición es absolutamente irrelevante en la política catalana. Muy interesante esto que dices, ¿no? A mí me suscita dudas. Has mencionado estos personajes del pasado, porque ya son personajes del pasado. Y yo me pregunto si estos personajes del pasado, como Puigdemont o Junqueras, tienen futuro. Sabemos que generarán ruido, que lo generan, que su presencia es incómoda para todos, nadie les puede traicionar, pero a la vez hay una gran parte de la población catalana que quiere dar un paso adelante, que quiere pasar de pantalla, quiere un lugar para ellos, pero que vuelvan. Podría ser hasta patético, y perdón por la expresión si alguien se siente ofendido, ¿no? Pertenecen a un tiempo que pasó, a un desafío que pasó. Entonces, ese equilibrio entre buscar el futuro con las ecuaciones del pasado que fracasó, es decir, el embate el embate democrático, como lo han llamado, ¿no? Para recuperar la idea del referéndum, en fin. No tengo certezas, tengo dudas, pero muy grandes sobre que esas personas del pasado tengan futuro. Por otro lado, en lo que respecta a la sesión de hoy, esto es lo que han votado los catalanes. Lo vamos a respetar. Y yo no lo comprendo, no comprendo que la presidenta del Parlamento, una institución que siempre tuvo prestigio, sea una señora que supuestamente ha fraccionado contratos, que muestra esa agresividad, que muestra esa intención. Yo creo que no engaña a nadie al mostrar esa intención de utilizar el Parlamento para su causa y no para la totalidad de los catalanes. Entonces, bueno, pues vamos a escenificar hoy el preludio de la agonía por capítulos que vamos a presenciar en los próximos meses y 2 años. Nada más, pero esto es lo que han votado los catalanes. A mí sobre Laura Borràs también me llamaba la atención que propone de candidato a alguien que no tiene los votos, porque no tiene los votos, pero Aragonés tampoco los tiene. Salvador Illa fue quien ganó las elecciones, pero ella propone como candidato a Per Aragonés. Sí, es de parte. Exacto, ella es de parte. Claro, porque lo que yo creo que hay en el fondo ahora mismo en Cataluña es una rivalidad entre el separatismo de izquierdas, representado por Esquerra Republicana, y el separatismo conservador, representado por Junts per Catalunya. Y yo no sé si eso ya vale, ¿eh? Sí, ellos comparten un mismo objetivo, que es la independencia. Pero dentro de esa independencia no es lo mismo el programa de un partido de izquierdas como Esquerra Republicana, como un partido conservador de derechas, ¿no? Y es que además a eso hay que añadir un hecho evidente, ¿no? Y es que para que haya un presidente se necesitan los votos de la CUP. La CUP es un partido cuyos dirigentes se han negado a condenar los incendios, los saqueos de las tiendas y de los negocios de muchos votantes de Junts per Catalunya. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo tengo la impresión de que con las elecciones del 14 de febrero los catalanes han vuelto a reincidir en su posición anterior. Aquí nada ha cambiado. Hay media Cataluña que está harta por lo que parece y ni siquiera ha ido a votar. No por la pandemia, sino porque no ha ido a votar. Ya veremos el 4 de mayo con la pandemia los que votan en Madrid. El problema no es la pandemia, es que hay gente que está harta, la mitad de los catalanes, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que no hay que ser muy inteligente, que yo no lo soy, no soy tonto, pero muy inteligente, para deducir claramente que vamos a repetir en los próximos meses o en el próximo año, lo que dure esta legislatura, lo mismo, exactamente lo mismo que hemos vivido en los últimos años. Y como decía, creo que era Nacho, no nos engañemos. La diferencia de fondo que hay entre Esquerra y Junts es nula.
Los dos tienen el mismo objetivo. Es una cuestión de plazos, de estrategia, de forma de conseguir el objetivo, pero ellos tienen como objetivo único la independencia de Cataluña. Y si no es por las buenas, es por las malas. Ellos tienen un problema, claro, y es que hemos visto en las elecciones del 14 de febrero, que en votos reales solo el 27% apoya a partidos separatistas en Cataluña. Yo sí que creo que Esquerra Republicana, digo por las buenas o por las malas, ¿no? Ha asumido que para legitimar su proyecto necesita una mayoría social inexistente. Y esa mayoría social inexistente está en estos momentos potencialmente en el cinturón de Barcelona. Ahí es donde el independentismo tiene más problemas y ahí es donde la lógica en la que opera Esquerra, por ejemplo, pactando con el gobierno de España, por ejemplo, dedicando un poco más de tiempo que Junts per Catalunya para hablar de políticas públicas, se está fijando. Y yo quiero interpelar a una parte del electorado para que me apoye y para hacerlo debo hablar de aquello que le interpela. Sobre la afirmación de que esto es lo que han votado los catalanes es evidente y no se puede discrepar en relación a ello, pero los catalanes también han votado a una mayoría de izquierdas. Quiero decir, en Cataluña y desde el otro lado del río a veces compramos también ese planteamiento, se plantea solo desde la óptica nacionalista la lógica en la que hay que analizar la política. Y lo cierto es que hoy hay una mayoría, como nunca desde el año 80, de opciones progresistas. Y sin incluir siquiera a la CUP, que distorsionaría algo más el planteamiento, porque está fuera de la lógica del libre mercado que apoyan los demás. Y ese es uno de los grandes fracasos para mí también del debate de las últimas semanas, ¿no? Haber asumido con normalidad que ha habido una mayoría independentista, cosa que es fáctica, es cierta, pero también ha habido una mayoría muchísimo superior de partidos de izquierdas. Y es la única posibilidad de romper la lógica en la que se ha instalado la política en Cataluña. Pero este es el eje que no quiere observar Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, este es el problema. Es que en ellos prima el separatismo al izquierdismo. Son ellos los que han hecho este es el eje que ha evitado Esquerra Republicana de Cataluña. Yo les diría, o les he dicho, que si quieren mayoría social independentista, si quieren interpelar a un electorado que hoy no les vota, necesariamente eso en algún momento pasa por ser un partido de izquierdas. Porque es lo que va a interpelar a ese electorado que hoy no tienen. Eso parecía que podía estar en la lógica en la que operaban, sobre todo en esa lógica en la que Junqueras, que creo que volverá a tener un papel importante en la política catalana, tiene tiempo. Y en ese ganar tiempo es donde Esquerra podría arriesgarse para acabar siendo hegemónico, que hoy no lo es. No, lo que estabas comentando, Ángeles y Emilio también, ¿no? Son ellos los que han elegido esa ecuación, esa brecha, han trazado una línea en el camino y a un lado quedan ellos, los independentistas, y a un lado quedan los otros, los no independentistas. Y yo no me he cansado de repetirlo y de hacer un mea culpa colectivo, digamos, en el sentido de que yo creo que no digo tuvimos, porque yo lo apoyé desde el principio, pero que las voces a favor de una solución transversal tenían que haberse abierto paso con más valentía, no digo por parte de los medios, que no tenemos tanto papel, sino de ellos. También. Bueno, pero los que hemos podido lo hemos dicho. Pero ellos, muchos de los que forman parte de la sociedad catalana con cierto poder, los empresarios, muchos políticos, muchos sectores que sí habrían visto muy bien esa opción y sin embargo no la han defendido. ¿Por qué? Porque esa ecuación de independentistas y no independentistas son la que ellos imponen y la imponen contra sí mismos porque a la vez están divididos. Recordemos el tuit de Tardá que habéis recordado hoy Tú te has dicho, si Esquerra hubiera anunciado una abstención a un hipotético gobierno independentista presidido por Junts de Cataluña, que contara además con el apoyo de la CUP, se hubiera convocado una manifestación a las puertas de la sede de Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, eligen esa ecuación a pesar de arrastrar una división que sabemos que van a escenificar hoy también y la semana que viene y la otra. Y fijaros brevísimamente, hasta qué punto llega la imposición del separatismo como objetivo último, que la izquierda en Cataluña, que
que la izquierda separatista prefiere pactar con la derecha separatista antes de pactar con la izquierda no separatista. Sí. Eso resume claramente y deja muy claro lo que está ocurriendo en Cataluña. Y claro, pues mire ustedes, luego no se quejen de esos polvos, esos lodos. En menos de media hora empieza en el Parlamento precisamente este pleno de investidura que está abocada al fracaso por esa abstención de Junts per Catalunya. En el Parlamento de Cataluña está Núria Pujades. Núria Pujades, buen día, cuéntanos. Buen día, Ángels. Pues en estos momentos está reunida la Junta de Portavoces para abordar el voto delegado de Lluís Puig, aceptado ayer por Laura Borràs sin consultar a la mesa y, según el PSC, en contra de la opinión de los letrados que expresaron en 2018. Pidieron convocar la mesa PSC y Ciudadanos para reconsiderar el voto delegado y al menos, dicen, para debatir si los argumentos de Puig se ajustan al reglamento, aunque asumen que la mayoría independentista de la mesa del Parlamento pues permitirá el voto de Lluís Puig. A esta hora siguen llegando también los diputados, pero Aragonés aún no lo ha hecho. Un aragonés que pronunciará un discurso a partir de las 10 de más de una hora, centrado, dicen, en la urgencia de formar gobierno para la recuperación sanitaria, económica y para la resolución del conflicto político. Y nos cuenta también su equipo que va a responder a todos los grupos uno por uno, lo que puede alargar un poco más el debate, que se calcula por ahora que se votará a las 8 de la tarde, dependerá de cómo transcurra, pero lo que es seguro es que Aragonés hoy no saldrá investido presidente de la Generalitat. Nuria, gracias. Buenos días. A la vuelta vamos con la situación de ese enorme barco encallado en el canal de Suez que tiene bloqueado el transporte mundial por mar. Hay decenas y centenares de barcos esperando que se pueda desatascar. Unas pequeñitas excavadoras lo están intentando, pero la imagen de la pequeñita excavadora trabajando con la arena para intentar que el barco desencalle, bueno, parece que va a tardar un poquito. Vamos a dedicar los próximos minutos del Abierto a un hecho insólito que al principio nos podía parecer una anécdota, una imagen llamativa, pero que tiene mucha más repercusión, sobre todo repercusión económica, de lo que nos podíamos imaginar al principio. Seguro que ya han visto esa imagen del inmenso buque portacontenedores de la naviera Evergreen que ha encallado en el canal de Suez y que mantiene bloqueada una de las principales vías del tráfico marítimo que abre un paso entre Europa y Asia. Vamos a conocer las consecuencias que está provocando este accidente. Javier Ruiz, jefe de Economía, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, Javier, porque ahora mismo buena parte de la economía mundial está en manos de esas pequeñas excavadoras que yo decía que parecen minúsculas al lado de la enormidad del casco de ese barco. Están pendientes de esas excavadoras, de los barcos remolcadores que empujan los 400 metros de eslora de este buque de mercancías. ¿Cómo van los trabajos? Del 10 al 12% del comercio del planeta, Imagínate. Del 10 al 12% del comercio está pendiente de eso, esas excavadoras que parecen insectos en comparación con el Evergreen y de unos helicópteros que parecen mosquitos en comparación con el Evergreen, porque esos son los dos elementos que están ahora trabajando, Ángels. Están intentando, primero, retirar combustible, hay que aligerar, esto es lo primero que se está haciendo, aligerar el Evergreen, aligerar el buque, retirando combustible, quitándole el agua que llevan para el lastre y sobre todo parte de la carga. Todo eso, como las grúas no tienen capacidad para llegar y esto está bloqueado, se está haciendo por helicóptero. Así que esa es la imagen, la de un monstruo varado allí y unos insectos intentando aligerarlo. Y segunda clave importante de esta operación, se está rezando para que la marea de este fin de semana, que va a ser más alta de lo habitual, levante el barco por sí solo y eso permita desencallarlo. Así que se está trabajando en una operación que puede durar días o semanas, dice el responsable de esa operación, y al mismo tiempo se ha abierto un canal paralelo, una vía antigua del canal de Suez, para desviar algunos barcos. Ojo, solo los más pequeños, claro, porque los más pesados y los más grandes han de pasar por donde ahora mismo está bloqueado. Así que insectos y rezos. No suena esto a que el comercio internacional esté muy bien ahora mismo. Uno puede pensar que esos barcos que permanecen bloqueados, los que no pueden pasar por esta pequeña vía que han abierto, que permanecen bloqueados, bueno, que las consecuencias las veremos dentro de unos días o dentro de unas semanas, pero no, es que lo que está pasando en el canal de Suez ya está provocando, ya está teniendo ahora mismo consecuencias económicas. Claro, porque lo que estamos hablando es una obra de ingeniería mayúscula, de hecho es una de las grandes obras de ingeniería más magistrales que hay en el planeta. Y esto es lo que ocurre. Por allí discurre, decíamos, entre el 10 y el 12% del tráfico comercial del mundo, pero sobre todo lo que discurre es el tráfico de petróleo y de gas natural. Son los crudos refinados de Europa y es el
petróleo crudo que viene del norte de África y de los puertos del Mar Negro. Así que, ¿qué tenemos allí? Allí tenemos varado mucho petróleo y, sobre todo, con ese crudo, alguna electrónica y maquinaria pesada que trafica entre Asia y Europa. Allí, Ángels, por ponerle cifras a esto, ahora mismo, en tiempos de pandemia, están discurriendo 39 buques al día. 39. En tiempos anteriores eran casi el doble, de 50 y 60, pero son 1.500 buques al mes, son 18.597 naves el año pasado. Esto ahora mismo mantiene bloqueados allí 12.000 millones de dólares en mercancía, porque la gente no se entienda. El 2% del comercio global está ahora mismo, de global de crudo, está ahora mismo parado allí, esperando. Así que, ¿qué tenemos? ¿Qué escenario tenemos? Si esto se resuelve más o menos rápido, lo que vamos a tener probablemente simplemente es un encarecimiento del producto. Vamos a acabar pagando más por la factura cuando llegue final de mes o cuando lleguemos a hablar de gas natural, petróleo y demás. Si se resuelve rápido. Si no se resuelve rápido, entonces empezamos a hablar de desabastecimientos. No estamos ahí todavía. Ahora mismo, en lo que estamos, Ángels, es en que todas las navieras del planeta están contratando rutas alternativas o contenedores alternativos. Las rutas alternativas encarecen el producto entre 8 días más de trayectoria, claro, porque hay que darle la vuelta entera. Hay que rodear África. Totalmente, esos son entre 8 días y 2 semanas más, pero sobre todo lo que encarecen es el precio, son $450.000 más por flete. Así que imagínate al producto que llevas sumarle $500,000 de coste. Lo está haciendo un gigante como Moller Marx, que si ustedes han ido por carretera seguro que han visto uno de esos grandes contenedores transportado en el último momento, o si han visto en un tren. 200 barcos afectados allí y esos están ahora mismo viendo cómo se hace. Y no estamos hablando de encarecimientos, no estamos hablando de desabastecimientos todavía, Ángels, pero algunas marcas sí. Por ejemplo, Ducati, que tiene sus factorías en Bolonia y allí tiene motocicletas de altísima gama, dice algunos de los componentes están en el canal de Suez y solo en el canal de Suez, con lo cual hasta que no nos lleguen, esperen ustedes su motocicleta, y en esta estamos. Ahora, de momento, esto es más caro. Veremos qué si pasa. hay desabastecimiento o no. Bueno, veremos a ver además cómo van esos trabajos y confiando, cruzando los dedos o rezando, como tú dices, para que esa marea este fin de semana sea más alta. Javier, gracias. Ángels, luego discutiremos, como nos pasó aquí, ¿te acuerdas con el Prestige? Sí. ¿Quién paga todo esto? Bueno, eso serán unas cuantas pizarras después, claro. Javier. Venga. Nos esperamos. Hasta luego. Un beso. Vamos a aterrizar esto que está diciendo, esto que nos está contando ya Javier Ruiz, porque uno de los puertos españoles que ya empieza a notar el atasco en el canal de Suez es el puerto de Algeciras. Es uno de los más grandes de nuestro país. Gerardo Landaluz es el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. ¿Estáis notando vosotros ya los efectos de ese atasco en el canal de Suez? Bueno, en principio, efectivamente, teníamos ya previsto para mañana uno de los buques que está atascado, que justamente iba detrás del Ever Given, da la casualidad, y en principio estaba prevista su escala para mañana y bueno, evidentemente pues no será posible. De momento es el primero que tendría que haber llegado. Sí, efectivamente, llegaría mañana y bueno, tenemos también otros 2 más que también están atascados. Son servicios que vienen de Asia y algunos también del Middle East. ¿Cómo, si este atasco dura más tiempo, es decir, están hablando de semanas, si es que la marea no sube para conseguir desatascar el barco, ¿qué puede suponer para un puerto como el vuestro? Bueno, en principio, lo que es el puerto de Algeciras, al estar ubicado en el estrecho de Gibraltar, tendríamos la doble opción de optar por lo que es el canal habitual, el de conexión, que es a través del canal de Suez, que es la vía más corta. Como bien comentaba vuestro colaborador Javier, ahorras 7 días, 8 días de navegación. Y si no, pues habría que ir pues por la vía de Sudáfrica, por lo que es el Cabo de Buena Esperanza. Sí. Y que de hecho ya hay algunas navieras que están ya planteando esas alternativas, e incluso algunos buques que iban en dirección Norte Europa, Asia, pues ya han empezado a plantear ese desvío. ¿A vosotros os consta que hay barcos que están haciendo ese desvío? Sí, efectivamente. Tú lo puedes visualizar a través del AIS, que ya hay algunos barcos que estaban entrando al estrecho, hacia el Mediterráneo, y están ya, por así decirlo, redirigiendo su ruta hacia el Cabo. ¿Y este atasco tiene consecuencias económicas para el puerto de Algeciras? Bueno, para nosotros principalmente lo que va a representar es una congestión en nuestras terminales,
que al final eso es un elemento más dentro de todo lo que es la cadena logística, que van también otros elementos también, como temas luego ya si son de exportación e importación, o son ya también otros contenedores que se redistribuyen a otros mercados regionales, como puedan ser África o como pueda ser también parte del Mediterráneo. Lo que sí que es cierto es que rompe la cadena logística y eso al final tiene un coste tanto desde el punto de vista de disponibilidad de equipos como también desde el punto de vista económico. Supongo que el año pasado, durante la pandemia, también notasteis, ¿no?, una reducción de la llegada de barcos, de la llegada de mercancías. Sí, tuvimos un arranque de año bueno, pero efectivamente ya a partir ya de abril, mayo tuvimos ya pues el lastre de lo que era la pandemia, pero lo que sí que es cierto es que en la segunda parte del año, en el segundo semestre, ya se fueron recuperando niveles de actividad y bueno, y terminamos prácticamente con los mismos niveles que el año anterior. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros, Ángel. Hasta luego. Uno de los grandes puertos, el de Algeciras, otro, el más importante de nuestro país, el puerto de Valencia. Ana Talens, buen día. Buen día. El pasado año el puerto de Valencia operó 20 millones de toneladas transportadas en barcos con origen y destino al lejano oriente, India, Golfo Arábigo, Mar Rojo, África del Sur y del Este. En las instalaciones de Valencia están preocupados, ¿no?, porque el bloqueo del canal de Suez podría tener consecuencias en su actividad. Sí, las consignatarias y las navieras están especialmente preocupadas por si el bloqueo se prolonga mucho tiempo. Tendría consecuencias muy malas para toda la economía porque afecta a todo tipo de productos, como decías, especialmente a los combustibles. Vicente Boluda es uno de los más importantes empresarios navieros del mundo, al que escuchamos ya. Si esto se prolongara durante 10, 12, 15 días, bueno, pues sería un auténtico desastre porque llevaríamos 15 días de retraso prácticamente en todo lo que se refiere a las mercancías en la ruta de Oriente-Europa, y ya no solo son mercancías, que también está el combustible, es que todo, pues está subiendo todo. Claro, y además, Ana, el problema no está solo en el bloqueo del canal, porque yo me estoy imaginando, una vez solucionado el bloqueo, cuando consigan sacar ese barco y empiecen a circular todos los barcos que de momento están atascados. Sí, el mayor problema en realidad estará en cómo se solucionará el tráfico, porque ahí ahora mismo hay más de 100 buques parados en la zona que deberán retomar la ruta cuando tengan vía libre. Eso requerirá de una organización y ordenación para el atraque en cada puerto y en particular en el puerto de Valencia. Según ha explicado a la SER el portavoz de la Asociación de Directivos y Empresarios de Logística del Puerto de Valencia, que es Levi Sánchez, eso requerirá de un buen sistema de comunicación y de intercambio de información por parte de la autoridad portuaria, pero también por parte de las navieras, para que la llegada al puerto sea fluida y por tanto no haya retrasos en la carga y descarga. Si el tráfico marítimo se hace de una manera ordenada y los buques llegan de forma escalonada al puerto, el puerto va a responder como siempre lo hace, de una manera muy productiva y eficiente. Si las distintas navieras o los distintos buques llegan al mismo tiempo, ahí es donde va a requerir de una mayor dotación de recursos, de un intercambio de información y una coordinación mucho mayor. Ana, ¿cuál es la clave para evitar el efecto embudo en el caso del puerto de Valencia o de otros puertos? Pues según nos explican las empresas consignatarias, la clave está precisamente en esa información constante de la llegada de los buques, y para ello es muy importante anticiparse con ese buen sistema de comunicación y de intercambio de información, para lo que te decía antes, para que la entrada y salida de los buques sea lo más escalonada y ágil posible. Ana, gracias. A ti. ¿Os acordáis, no?, cuando brindamos por el cambio de año y pensábamos que 2021 iba a ser el año en el que se acabarían todos los problemas? No, pues había todavía, de todos los giros de guión que hemos vivido en la política, en la pandemia, un barco, Emilio, atascado en el canal de Suez y provocando, o pudiendo provocar, vamos a ver cuánto tardan en sacarlo de ahí, pero pudiendo provocar un atasco en el comercio mundial. Sí, eso revela la fragilidad de la fragilidad de las bases del comercio mundial. Sí. Hay como 4 o 5 puntos claves, me puedo olvidar alguno porque yo no soy un experto, pero que son Gibraltar, Suez, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca y el canal de Panamá. Por esos 5 espacios circula el 80 al 90% de la mercancía mundial. Y por eso, si nos fijamos bien, siempre los ingleses antes y ahora los americanos tienen unas grandes bases militares para protegerlos, de ataques militares, no de imprevistos como el de hoy. Con lo cual, pues volvemos a recibir una muestra de humildad. Nos creíamos que eran como hijos como dioses, como decía la expresión literaria, y de repente viene un bichito que no vemos y nos está matando. Creíamos que éramos los reyes del mambo en la producción de riqueza y en su distribución, y de repente se vara un contenedor y tenemos una crisis, ¿no? De manera que
el comercio mundial tiene 5 o 6 puntos claves, neurálgicos, que en cuanto fallan, y es muy posible que fallen, por puros accidentes, y no digamos por actos de guerra, pues la economía no de Occidente, sino del mundo se echa a temblar. Y mira que a pesar de lo que ha evolucionado el mundo, y afortunadamente lo hemos visto en la ciencia con las vacunas, pero en el principio, ¿no? Seguimos intentando parar la pandemia con el remedio más antiguo de la vida, que es encerrarnos en nuestras casas. Claro. Y ahora cuando veo la imagen de la excavadora intentando retirar la arena, vuelvo a pensar, es que es lo más básico, un señor con una excavadora como el que vemos en la obra de La Calle, porque la excavadora es exactamente la misma, intentando rescatar ese barco. Yo poco que añadir. Yo aspiraba a tener una aproximación parecida que la de Emilio, ¿no? Y al final de esa excavadora depende el desarrollo de una parte del comercio mundial, ¿no? Lo cual... Te diré más, del señor que maneja la excavadora. Del señor que maneja la excavadora. Seguramente tiene un contrato precario. Efectivamente. Con lo extremo, todo es bastante absurdo, ¿no? Sí. Si la excavadora es pequeña en relación al barco, el barco en relación al comercio mundial es también minúsculo. Y poco que añadir. Yo creo que cuando todo está bien dicho, no hay que añadir mucho más. Sí, también me sumo a lo que ha dicho Emilio, y tal vez, es una lección que tenemos que aprender, y tal vez es un ejemplo del gigantismo, es un pecado de gigantismo el que ese barco es un modelo de gigantismo en este mundo, ¿no? Con cuántos miles de contenedores, pues uno de los mayores el equivalente a 130 pisos, a un edificio de 130 pisos tumbado como en el Empire State, ¿no? Hemos dicho esta mañana, como el Empire State, 400 metros de eslora. Claro. Entonces, pretender que podemos manejarnos así, comerciar así, fíjate que hemos empezado la tertulia hablando de los corsarios británicos y acabamos con no los corsarios, sino la excavadora o la marea, que como decía Javier Ruiz, si hay suerte y sube la marea, es decir, que al final dependemos de cosas tan primarias. Es lo que y decía, cuidado con de la el que hemos gigantismo. dependido siempre. Sí, que al final es la solución. No vamos a terminar todavía la tertulia aquí, nos quedan solo 3 minutos, pero tiempo suficiente para hablar de Toni Cantó. Pues sobre todo de los efectos y de las consecuencias de la inclusión de Toni Cantó, del nombre de Toni Cantó, en las listas del Partido Popular en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Génova está convencida que no va a tener ningún problema. Dan por hecho que el asunto del empadronamiento no va a ser ningún problema. Madrid, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. El problema realmente, dicen en el empadronamiento no, a pesar de todo lo que estuvimos contando ayer. El problema es por la lista, porque hay frialdad entre el equipo de Casado y el de Ayuso por el puesto que va a ocupar Toni Cantó. Sí, la reacción es tan fría, tan ambigua, Ángeles, en la Puerta del Sol, que hace solo 40 minutos un responsable directo del equipo de Ayuso nos ha dicho que en principio Toni Cantó sí estaría en la lista. Ese en principio suena tan endeble que sorprende, porque esa es la respuesta que nos dan 48 horas después de que en Génova hayan dado ya por fichado a Toni Cantó, un fichaje impuesto con el que Ayuso no contaba, porque según nos confirman hoy fuentes próximas a la presidenta, pues Ayuso esperaba otro escenario, esperaban que Cantó ayudase desde fuera, es decir, sin ir en las listas, pero Teodoro García Egea pactó otra cosa con Toni Cantó y por eso ahora Ayuso tiene que rematar el sudoku de las listas. La propia Ayuso hablaba con esta indiferencia, Ángels, cuando le preguntaban por el fichaje de Toni Cantó. Y yo soy amiga de ser muy discreta y también de, desde luego, respaldar a todas las personas que han gestionado bien y que han estado conmigo acompañándome en el grupo parlamentario. Así que buscaré la integración de todo ello y cuando ya lo vea oportuno, pues comentaré todo, desde el 2 hasta el final de la lista. Bueno, pues lo comentará todo, pero habrá que esperar, Ángels, porque fuentes del PP nos acaban de confirmar que el Comité Electoral del PP de Madrid se va a reunir el próximo lunes. Allí será cuando se remate ya el puzzle de los nombres y de los puestos de la lista del PP al próximo 4 de mayo. Veremos a ver cuál es el lugar que ocupa, si es que ocupa algún lugar. Ya veremos. Hasta luego. Adiós. Bueno, de Toni Cantó hablamos mucho ayer, de esa filosofía cholista que tiene de partido a partido, en su caso partido político a partido político, pero el caso es, Nacho, que sí que hay ese cierto malestar entre Génova y Ayuso. Oye, y Ayuso manda mucho, ¿eh? Más que Casado. Por eso. Hombre, en estos momentos Isabel Díaz Ayuso es la líder del centro derecha en España, que tiene más poder institucional. Bueno, centro, francamente. Yo diría derecha extrema. Y más que
que puede mandar, ¿no? Y es evidente que en función de lo que pase el 4 de mayo, Pablo Casado puede encontrarse con un problema. Pero déjame unos segundos solo, Ángels, y déjame acabar como empezaba esta mañana en las claves, ¿no? En muy pocas semanas, y como consecuencia de los movimientos de Murcia, hemos visto cierta degradación del espacio público. Hemos normalizado, y se ha hecho a la vista de todos, y hasta con orgullo, el transfugismo, pero también hace cuestión de horas en Murcia hay unos concejales que para poder apoyar el éxito de una moción han tenido que encerrarse en un hotel por las presiones que estaban recibiendo. Después de haber estado espiado a alguno de ellos por detectives, después de tener pintadas en su casa. Y no olvidemos el contexto en el que está ocurriendo esto, porque lo de Cantó tiene un punto, yo creo, incluso pues hasta de espectacular en el sentido de gossip, de cotilleo, pero lo que subyace de todos los movimientos que están habiendo en las últimas semanas, la mayoría de las cosas tienen que ver con la degradación de la lógica del debate público. Berna González Harbour, Emilio Contreras, Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Un abrazo. Buenos días. Adiós. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.